Hola, ¿qué tal a toda la banda? Nuevamente bienvenidos sean a su podcast Despiertos, el Tintero de las Copas. Y pues a mí me da mucho gusto poder saludarlos a toda la banda, no todos los compañeros que nos están viendo, escuchando de diferentes lugares. Ya saben, ¿no? Se nos está haciendo así como que costumbre todos los días martes estar retransmitiendo. Y bueno, pues como los hemos mencionado, más adelante pues este tipo de programas estarán en todas las plataformas, ¿no? Para que nos busquen y bueno, pues será un gusto, ¿no? Que nos puedan escuchar, que vayamos platicando de algunos temas. Ya saben que este tipo de diálogos que tenemos, de pláticas crudas, con risas, botaneando, estar aquí con la banda, pues es algo chido, ¿no? En compañía de mi amigo Emma, también, ¿no? Que hoy estamos nuevamente, presentes, ¿no? Emma, pues adelante, preséntate para que la banda... Mi nombre es Emanuel, yo soy terapeuta, psicólogo, consejero. De todo. Consejero que no sigo los consejos que me dan. Un abrazo a todos, un saludo y aquí otra vez, como cada martes, esperemos que todo se brinde como la energía lo pide. Y hoy vamos a estar con tres personajes hablando de la magia del perdón, ¿no? De lo que es el perdonar, el perdonarse, el pedir perdón, ¿no? Y cómo de alguna manera lo hemos trabajado, cómo ha sucedido en nuestra vida para poder tener un estado de liberación o de cargas emocionales, ¿no? Entonces, pues aquí están nuestros tres entrevistados el día de hoy, saliendo de su congreso de ¿no? De el fin de semana del aniversario. Entonces, pues vamos a pedirles que se presenten. Adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Giovanni, soy alcohólico drogadicto, mejor conocido dentro de la AA como el Pony. Un gusto saludarlos a todos, aquí estamos, bienvenidos. Yo soy Diego, mejor conocido como el Cocha, aquí dentro de la Fundación de las Águilas. El apodo ya después lo dejamos para después. Pero así soy conocido en las Águilas, un gustazo estar aquí en este programa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la banda. Mi nombre es Enrique, soy enfermo alcohólico drogadicto, conocido en el bajo mundo de la AA como el máximo trovador y también el bajacocos. Saludos a toda la banda. Buenas tardes a todos. Gracias a toda la banda, ¿no? Que hoy nos acompaña. Los tres compañeros, ¿va? Como dice el buen Emma, saliditos del congreso después de un buen festejo. Estuvo chido. Un saludo para la Tanita. Estuvo chido, ¿no? La neta, toda la banda. Los padrinos, amigos que vinieron al congreso, que compartieron, regalaron sus valiosísimas experiencias. Chido, gracias, ¿no? Por hacer acto de presencia. Ya saben que las Águilas pues, es su casa, ¿no? Y esperemos que haya más eventos como esos, ¿no? Pero bueno, vámonos así al grano, ¿no? Al asunto que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que está padre, está hermoso, es un tema chido, la neta es que yo siento que mucha banda, ¿no? Que nos puede estar viendo, y que como bien lo decimos, ¿no? Al parecer creo que este tema de los resentimientos para la sociedad, para el mundo entero, pues es el ofensor número uno, ¿no? O sea, y más para los adictos, ¿no? Pero hoy el tema que vamos a ver es la magia del perdón, ¿no? O sea, y pareciera así como un título de un tema así como sacado de un cuento de hadas y algo así, pero al final creo que cuando entendemos el tema de la magia del perdón, es entender la magia que trae consigo cuando perdonas, ¿no? O sea, todo lo que se va a transformar tu vida cuando conoces el perdón, ¿no? Es algo chido que a mí en lo personal, pues obviamente, ¿no? Cuando llego a todo esto o cuando me dedico a trabajar mi problema y que alcanzo a reconocer que tenía un problema, pues nunca me imaginé lo que era vivir del otro lado, ¿no? Del perdón. Porque a veces uno, al menos en mi caso, se acostumbra a vivir de este lado, ¿no? Del lado del resentimiento, del lado del odio, del lado de la ira, de la lastimación hacia uno mismo y hacia los demás. Pero cuando pasas a la etapa del perdón, como que todo se empieza a transformar y empieza a ver todo eso, ¿no? Yo creo que para empezar con este diálogo, Emma, no sé cómo ves tú, estaría bien empezar así con la banda,
a preguntar, ¿no? Por inicio, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón para nosotros? Yo creo que de ahí arrancamos para ver qué onda, ¿no? Adelante, adelante. Pues yo creo que esto, Pano, me suena así como que una palabra dividida en dos, ¿no? Perder, a lo mejor esa parte de los sentimientos o las emociones que de alguna vez se generaron, ¿no? Porque de alguna manera son inciertas, ¿no? Y reales. Bueno, ya después de una experiencia de cuarto y quinto paso se cambia la perspectiva, ¿no? Y el don me suena así como un regalo, ¿no? Es algo como el perdonar, es un regalo que uno otorga hacia otra persona. Eso es lo que yo entiendo, no sé, mis compañeros. Bueno, yo creo que el perdón una palabra muy complicada, ¿no? Porque muchas veces lo llegamos a ver, cuando uno llega a un programa como este, pues llega demasiado enojado con las demás personas, y es un tema que a la mayoría de adictos le cuesta trabajo esta parte del perdón, de poder sanarse uno mismo para poder perdonar a tu familia, a los amigos, etcétera, o a la persona que tú crees que te haya hecho daño. Pero bueno, también lo dejamos a consideración de mi compañero, que es lo que... Sí, no, yo creo que esta parte del perdón es una palabra que muchas de las veces, en mi caso personal, me ocasionó mucho conflicto, ¿no? Porque muchas de las ocasiones era la cuestión de buscar esa parte de lo que decían mis compañeros, de la paz, la tranquilidad, la serenidad, el sentirme estable ante los demás o ante una familia, un amigo, una pareja, X o Y situación, pero solamente era momentáneo, ¿no? Nunca encontraba como que esa parte de sentirme tranquilo tanto con los demás como conmigo mismo, ¿no? Y hoy creo que el perdón es parte de un don que nuestro poder superior o nuestro creador nos puede regalar. Y hace tiempo yo escuchaba así un tema de igual de la parte del perdón, ¿no? Que nos compartían dentro del grupo, en donde nos decían, o sea, el perdón es parte de un don que se te es dado, ¿no? Y en esa junta fue así como que entrar como en mucho conflicto, mucha controversia, no por lo que se me había explicado, sino porque las ideas que yo muchas de las veces he tenido a través del perdón solamente me han metido en más conflicto, porque a veces siento que perdono y solamente es de dientes para afuera, porque muy en el interno sigue existiendo la ira, el coraje, ¿no? La frustración, el deseo de seguir haciendo muchas más cosas, ¿no? Entonces yo creo que la parte del perdón en mi caso personal ha sido como un don que Dios me ha regalado a través de una experiencia de cuarto y quinto paso, que es donde creo yo que fue ahí donde pude sanar muchas cosas de mi vida. Ok, está bien. Muchas gracias. Mucha información a tan corta edad. No, yo creo que para hablar del tema, bueno, del perdón, dicen que una línea para poder sentir odio o resentimiento a alguien tiene que haber un sentimiento. Claro. Entonces, yo creo que amamos o odiamos o hemos llegado a odiar a las personas en la misma cantidad que las hemos amado, ¿no? Sí. Entonces necesita existir un sentimiento, ¿no? Real, ¿no? O a veces imaginario. Ya ves que hay gente que se enamora y hace sus castillos en el aire y vive de ellos, ¿no? Y se enamora de cada cosa. Pero tiene que existir un sentimiento hacia la persona y eso, pues ya cuando lo aceptas, yo creo que pasa del inconsciente al consciente, ¿no? Y la gente se puede dar cuenta. Dicen que el resentimiento es una pérdida de tiempo, porque te la pasas creyendo que eres la víctima de las circunstancias, ¿no? Que te hicieron. Puedes entrar al victimismo, a la lastimación, a la falta de aprecio, de valoración, y pues te la pasas enojado y es perder muchos días, meses, años queriendo chingar a la otra persona por lo que te hizo hace 5 años, hace 10 años, ¿no? Y bueno, un poquito más al ratito, me acordé de una anécdota, que había un pueblo así como aquí en San Juan Las Huertas, que alguien andaba hablando con Dios, así era la fábula, el chiste, ¿no? O la historia, y llega a oídos del padre.
que andaba un cabrón que andaba hablando con Dios, creo que le decían el trova, ¿sí? Y lo manda a traer el padre y le dice, ¿es cierto que tú platicas con Dios? Y dice, sí, claro que sí, padre, lo que usted quiera mandar a decirle, yo tengo comunicación con él. Y le cuenta, ¿no? El padre abre así su quinto paso, abre su historia, ¿no? Ajá. Y le empieza a contar así sus cosas, ¿no? Sus cositas raras, ¿no? Y se va y tarda 15 días, un mes, y no llegan a decirle qué había pasado con lo que le había dicho que no se había perdonado. Dice, es que no se me hizo tan importante. Dice, ¿cómo no se te va a ser importante si soy el padre del pueblo? Y dice, pero sí me perdonó las cosas o no me las perdonó. Dice, ese es el punto, que él sí te las perdonó, pero dice que tú no te las has perdonado a ti. Sí, Entonces, pum, se quedó atorado el padre con eso, ¿no? claro. Porque a veces yo creo que pasa así. El problema no es que nos perdonen o pedir perdón, porque también algo bien delicado es aprenderse a perdonar a uno mismo, puta, y ahí está bien cabrón, es bien difícil, Sí. porque hay que buscar la forma o alguien que te guíe o que te diga qué hacer, cómo perdonarte a ti mismo, ¿no? Y eso es, yo creo, de las cosas más delicadas, Pedro Cris. Sí, no, y fíjate que justamente eso que mencionas, por mucho tiempo a mí me lo dijeron, ¿no? O sea, es que el problema no es que, vamos a hablar a lo mejor en la parte espiritual, ¿no? El problema no es que Dios te perdone, o sea, porque por principio de cuenta lo hemos escuchado mucho, ¿no? O sea, ves a la gente y dice, perdóname, Señor, y hice tantas cosas, y perdón, ¿no? O sea, y yo escuchaba algo mágico algún día que decía un padrino, pues es que Dios no tiene nada que perdonarte porque Dios no conoce el odio, güey, o sea, no conoce el resentimiento, ¿no? O sea, como por qué se va a enojar con cosas que tú haces, güey, o sea, ¿no? El Es único, más sencilla la culpa, ¿no? exacto, el único que carga con la culpa eres tú, ¿no? O sea, porque tus actos te han generado esa culpa que vives de esa manera, pero Dios no tiene nada que perdonarte, güey, o sea, tienes que levantarte y seguir, ¿no? Entonces, pero esa parte de perdonarte a ti mismo, está cabrón, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez así, en una cena le decía, no, siento que Dios ya me perdonó, ¿no? Ya sabes que sales bien eufórico. Y de repente no falta aquí y dice, bueno, Dios ya, pero tú cuándo, güey? No, así como que todo lo que traes, pum, abajo, así, no mames. Bueno, porque hasta es que el perdón, o sea, esto así, se escucha así bien risible y es parte de, ¿no? Pero sí tiene que ver contigo, o sea, Claro. cuando llega el perdón así contigo mismo, se refleja. ¿Y dónde se refleja? En tu cuerpo, en tu estado anímico, en lo que tú eres, güey, o sea, porque es la realidad, ¿no? O sea, mucha gente a lo mejor, pues comemos, güey, para llenar vacíos, que muchas veces son generados por culpas, ¿no? O sea, llega un momento que tanto te odias, tanta ira tienes hacia ti, tanta violencia sientes hacia tu cuerpo, que lo lastimas. Algunos lo lastiman no comiendo, otros lo lastiman comiendo de más, otros lo lastiman no haciendo ejercicio, otros haciendo ejercicio de más, o sea, los excesos es como donde van bien marcado lo que sentimos realmente hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? Pues, bueno, yo creo, bueno, esta parte del perdón, bueno, lo más fácil o lo más, más sencillo es cuando llegas a una experiencia espiritual, crees que ya te perdonaste, pero al menos lo que me he llegado a dar cuenta, que no nada más es llegar a una experiencia espiritual, ¿no? Cuando te dicen, no, entierra a tu viejo yo y ahí, pégale y mátalo y cosas de esas situaciones, pero no te das cuenta que todo esto lleva un trabajo más a la larga. No nada más es una experiencia espiritual, sino es más un proceso más largo, ¿no? Bueno, al menos yo lo veía así con ahorita analizándolo, lo veía en mi propio caso. Y cuando llega una experiencia espiritual, pues llegas totalmente resentido con todo el mundo, ¿no? Con Dios, con tus papás, con tu familia, con los que te trajeron al anexo, porque bueno, a mí me trajeron, ¿no? Sí, cuando te engañan, ¿no? A mí cuando yo llego aquí cuando yo llego aquí a la clínica, me dicen, es que nada más vas a estar anexado 3 meses. Corto. Y 90 días. 90 días, ¿no? Entonces yo dije, no, pues se va rápido un proceso de 90 días. Y cuando llego aquí, sorpresa, son 5 meses. Un año. Y luego van 3 y no me he ido, ¿verdad?
Entonces, me doy cuenta que yo en su momento también me enojé con esas personas, ¿no? Yo decía, ¿por qué me trajeron? ¿Por qué me engañaron? Si yo acepté de buena voluntad, ¿por qué me engañaron? Y así yo estaba, enojado con mi familia. O sea, yo estaba así enojado con mi familia porque decía, es que ustedes son los que tienen la culpa, ¿no? En donde yo estoy ahora, parado con mi adicción, con mi alcoholismo y cosas así, es de ustedes la culpa. Pero nunca me he dado o nunca me di cuenta hasta que vi una experiencia, estuve internado, que el problema siempre fui yo, ¿no? Ahí dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos nos marca que a veces tratas de ofender o de desquitarte con las otras personas con tus acciones por el resentimiento, pero al fin de cuentas, el que se hizo daño fui yo, porque yo fui el que llegué anexado, ¿no? Mis papás pues, están haciendo su vida útil y feliz, y ahí los están trabajando, están tranquilos y Son lo más que felices. Exacto. Sí, ya no está. Desde que ya, sí, exactamente. No, yo veo a mi familia bien tranquila y cosas así. Y también a eso es parte del perdón, porque me he dado cuenta que de esa manera ya no nada más es pedir perdón, o sea, de dientes para afuera, lo que ahorita mencionaban, sino he tratado de hacer o de pedir perdón con acciones, ¿no? Pero nada más es decirle, oh, perdóname mamá porque por la licuadora que te robé o por las cosas que te saqué de la casa, ¿no? El tanque de gas, las pulidoras y cosas así, sino ahora ya ha sido con acciones, ¿no? Nada más es cosas de ese tipo, pues he tratado de que el perdón sea pues con acciones, no nada más sea con pues, como lo comentaba ahorita mi compañero, de dientes para afuera, porque siempre ha sido así, ¿no? Pides perdón y al otro día ya lo vuelves a hacer. Bueno, ahí entra lo que decías tú, o sea, el resentimiento, porque, a ver, vamos así a definir las cosas para irnos de la mano, ¿no? Una cosa es el resentimiento, que el resentimiento sabemos que es una palabra compuesta, que proviene del vocablo latino, que se divide en dos, re y sentimiento, ¿no? Re, que es volver, sentimiento viene de sentir, sentire, que significa sentir. Entonces, el resentimiento es volver a experimentar los sentimientos del pasado, o estarlos reviviendo constantemente. Eso es vivir en resentimiento. Pero una característica del resentimiento, como lo decía Emma, es que no te puedes resentir con quien no conoces. O sea, Claro. no te puedes resentir con quien no hay un sentimiento. Te puedes enojar, pero no es un resentimiento, porque el resentimiento tampoco tiene que ver siempre con el odio. O sea, muchas personas como nosotros tenemos resentimientos, volvemos a experimentar sentimientos, y no solamente tiene que ver apegados con la ira, ¿no? Podemos tener sentimientos de muchas cosas más, si lo vemos en una tesitura amplia de la palabra, ¿no? Sí. Pero una cosa es, tú vas caminando en la calle y de repente te gritan güey o lo que sea, Pendejo y volteas. y no mames, güey, ¿no? Que era anónimo. Y te, ¿no? Ya me vieron. Ya sabe, güey. ¿No? Y dices, bueno, sí te enojas, güey, ¿no? Pues, güey, ¿qué pedo, no? Y te enojas, te encabronas, sí. Pero cuando viene un acto de una persona a la que tú quieres, amas o amaste, sí viene un resentimiento. O sea, Claro. viene esa parte que se filtra en nosotros y que puede perdurar el tiempo que tú decidas hasta que lo trabajes, ¿no? Entonces son características del resentimiento. ¿Cómo me empiezo a resentir? O sea, ¿cómo me resentí? Son sentimientos del pasado que vienen al presente y que volvemos a revivir, ¿no? Ejemplo, nosotros, o al menos en nuestros casos personales, yo puedo vivir situaciones que pasé con mi familia, papá, mamá, hermana, etcétera, porque además el primer núcleo familiar es el que nos marca, ¿no? Y resulta que cuando sales a la sociedad, o cuando ya te casas, te juntas, etcétera, vuelves a revivir esos viejos resentimientos, los mismos ademanes, los mismos actos que a veces tiene la pareja, o un amigo, un conocido, etcétera, ¿no? Dice que lo que no te choca, te checa, y lo que te choca, ¿no? O sea, y de repente es que ese güey me queda mal, güey, ¿no? O sea, no lo tolero, güey, ¿no? O sea, no, pero me tienes mal, güey, ¿no? Y muchas veces decimos dentro, pues, ¿a quién se parece, güey, no? O sea, muchas veces muy parecidas. son las proyecciones, son los Ajá, reflejos, proyección. así es, que tenemos con las personas donde verdaderamente hay un resentimiento, ¿no? Aquí la situación que yo analizaba hace ratito, que los llevaba así de la mano, es ver cómo la consecuencia del resentimiento, que sabemos que llegan muchas esferas, que ahorita vamos a entrar en ello, pero con nosotros mismos, ¿no? La pregunta, así, y a mí me gustaría preguntarle así a Trova, es, ¿qué tanto o cómo nos damos cuenta que el resentimiento o la falta de perdón
repercute con nosotros mismos. Porque sí repercute en el cuerpo, el autocastigo. Autosabotaje. Así es. Mucha gente, sabemos, hoy está de moda, por ejemplo, el cutting, Emma, ¿no? Sí. Que es acá, yo les digo que traen complejo de foot, ¿no? Porque traen sus cortes, ¿no? Y se avientan, ¿no? Muchos chavillos, chavillas, ¿no? Ya se andan cortando porque es el autocastigo, lo que tú dices. A veces que sentimos o se siente tanta la culpa, tanto el resentimiento, tanta la ira. Yo leí el otro día que decían que, por ejemplo, hay chavillos en la adolescencia, incluso más, todavía más atrás, que se empiezan a cortar, cada vez que sienten un problema, una situación tensa, anormal dentro de su casa o así, empiezan a cortarse, y es el cutting, y sienten un placer, ¿no? Como que descansas, ¿no? Es el placer por el dolor físico en vez del dolor emocional. Así es, así es. Entonces, esa parte de cómo me autolacero. Bueno, hay personas que lo vemos en forma directa que te estás autolastimando, pero hay personas que nos autolastimamos inconscientemente, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Pues yo creo que esa parte del sentimiento, bueno, de la cuestión hacia con uno mismo, el autocastigo, ¿no? Yo creo que proviene de la parte de una herida, ¿no? Del alma, la cual, la parte creo que del rechazo ahí, en la parte de la máscara del masoquismo, ¿no? El masoquista, el que se odia pues a uno mismo, ¿no? En esa parte, y digo, bueno, en esta cuestión, pues sí es muy importante, ¿no? Porque esta parte de partir de la cuestión del resentimiento, pues se viven constantemente los mismos sentimientos en las relaciones personales, interpersonales, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en el grupo, en la clínica, en todos lados, ¿no? Tiene que ver con las personas que nos relacionamos y las situaciones que se van viviendo, van generando los sentimientos que a lo mejor en la parte que se vivieron en un pasado siguen estando. Y a veces es difícil identificar esas partes, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas se van, ¿no? O que ya terminaron un tratamiento, o que la gente se va del grupo, porque llega a ver esta parte que dentro de lo que es la sociedad y la relación con las otras personas, pues empiezan a crear vínculos afectivos, ¿no? En la convivencia del día a día, en el servicio del café, y claro que hay veces que al principio duele que se vaya, ¿no? Y ahí se marca esa parte del abandono, pero en su momento pues no se identifica y empieza ese enojo, ¿no? Empieza ese enojo, pero no, a veces uno no logra identificar que es una herida del pasado, ¿no? Y a veces, cuando llegas a una experiencia espiritual, dejas de beber, dejas de drogarte, pero ahora te vas a empezar a conocer, o sea, empieza lo bueno, ¿no? Pues en esa cuestión, y bueno, a través de esta parte, con las cosas que se van viviendo en el día a día, nuevamente la frustración del dinero, lo que hablaba, ¿no? Genera ansiedad, genera estrés, o sea, genera ese tipo de sentimientos que meten al alcohólico, al drogadicto como yo, en mi caso personal, y dices, bueno, es que no sé qué hacer, ¿no? Y de repente la frustración, ¿no? Algo que no tolera, un sentimiento que no tolera el alcohólico o el adicto como yo, es la frustración. Entonces, cuando entra la frustración, cuando las cosas no salen como yo quiero, me frustro, me enojo conmigo mismo, ¿no? Entonces viene esa parte en la cuestión de, no sé, fumar, ¿no? Lo primero que se viene a la mente, un cigarrillo, ¿no? Lo primero, luego el tabaco, ¿no? Que el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro le haga daño. Ese es el resentimiento. Yo la característica del resentimiento que yo encuentro aquí es cómo te dedicas más. Porque cuando tú estás resentido con una persona, vives para el resentimiento, vives para la otra persona. Entonces en automático te olvidas de ti. Te estás dedicando tiempo a él. Obvio. ¿Qué tanto te has olvidado de ti? Es demasiada importancia el otro. Y viendo ese punto que dices, Chris, algo que tiene que ver con que me lastimen o me hieran, tiene que ver el ego, demasiada importancia personal. Así es. Entonces me tomo las cosas muy a pecho, los comentarios muy a pecho, muy personales. Y si soy bien chiquita emocionalmente, puta, en automático, no, lo que tú dijiste, el comentario que hiciste, la actitud que tuviste, el hecho, pero es por demasiada importancia personal. Así es. Entonces hay gente que tiene tal vez poca conciencia o poco entendimiento de lo que es la importancia personal. Está bien que nos importen las cosas, pero si les das demasiada importancia, lastiman tu ego. No como un apego. No, exacto. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Para que no
no te sientas afectado ni lastimado por las personas, no te tomes todo tan personal. Es correcto. Y ese es un principio que está en el programa, en la literatura y en muchos libros. No te lo tomes tan a pecho, no te lo tomes personal, o sea, deja que fluya, que se te resbalen las cosas, que las pocas cosas que nos importen muy poco, Sí, ¿no? sí. Cuando hay una conciencia, creo que sí logras eso, ¿no? O sea, logras así como que la onda de... Porque sí es difícil también. Claro. O sea, claro. para personas que somos sumamente hipersensibles y dependientes, esa parte así como que dejar que fluya, dejar que me resbale, decían Sí, mis es cuando ya padres, tienes más claro, conciencia. Más conciencia. decían mis padres cuando llegué, ponte como manteca, ¿no? Ajá, porque No, nos yo, vale como de que, todo, ¿no? yo como que me la comí. Te ponte manteca para que se te resbale todo y tú sales a la calle y no, y que vas, que griten pendejo ni volteas, No, ni es ni ni por- para ti, no güey, es- ¿no? no O es sea, personal. así es. Aunque traigas tu playera de Batman. ¿no? Así es. Pero son cuestiones que eso, pues es difícil de empezar a crecer, ¿no? Sí. Yo creo que aquí, para que entendamos eso que te dije, o sea, ¿cómo nos abandonamos? Porque si nos abandonamos, o sea, abandonas tu cuerpo, abandonas tu mente, abandonas tu... Hay gente que, por ejemplo, deja de estudiar, Tus deja de metas, tus leer, objetivos. pierdes metas, pierdes objetivos, ya no vas al médico, ¿no? Ya cuando vas al dentista te tienen que quitar 7 muelas porque... Sí, tu cuidado personal. Es que es real. O sea, antes tal vez eras bien vanidoso, sin ofender, Trova, Sí. ¿no? Y de repente, puta, te dejas caer por el hecho de un acto de una persona, Así es. pero no es el acto de la persona, es que yo ¿Cómo lo interpreto, yo. Así es. Entonces, dejarme caer, pum, ¿no? Y si no te sabes levantar es un pedo, dicen, fíjate, me recuerdas una frase de Paino Cris. Dicen que tocar fondo es doloroso. Quedarte en el fondo es trágico. Y te puedes quedar en el fondo. O sea, y vas a hacer tu vida trágica. No, es que yo no me esperaba que me hiciera eso esa mujer. Ya ves cómo luego queda, ¿no? Claro. Hoy estamos en el La tragedia. 2026 y el país nos va a tener cara como del 2018. ¿Qué pasó ahí, no? Sí, sí, O sea, sí. y la gente se puede atorar con no saber perdonar. Se puede esconder en una ruptura, en una fractura emocional, en una muerte de un familiar, de un amigo, de un hijo. Y el objetivo es cómo salir de ese, ¿Cómo de ese salgo? momento, de ese proceso, ¿no? Porque si no sé salir, los duelos se pueden congelar, puedo perder tiempo Te de mi vida, estancas. te estancas, te limitas, te Retrocedes frenas. incluso. Puta, entonces eso es bien delicado porque, pues si queremos resultados prácticos en la vida, dice una fe cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, tengo que hacer algo más que lo que decían ahorita los compañeros. Está bueno un inventario, está bueno un padrino, están bueno las sugerencias, una guía, una dirección. Pero si yo no me pongo a hacer lo debido, a medida de lo necesario, pues no voy a tener la sensación de sanarme. Claro. Porque una cosa es trabajarlo y otra cosa que empiece a sanar. Y sanar lo da, a mi punto de vista, el tiempo. Y aquí vamos a meter, por así decirlo, el tema Dios. Sí. O sea, Dios es el que ayuda en ese sentido, ¿no? Y fíjate que ahorita decías, y algo bien importante, yo escuchaba el otro día un padrino que decía que el dolor sana. Paradójicamente a lo que frecuentemente escuchamos, ¿no? Porque a veces evadimos el dolor, lo esquivamos, ¿no? Lo que tú decías hace rato. Yo entiendo esa parte donde es que te valga a su lado, ¿no? Que se te resbale, no te lo tomes tan a pecho. Pero yo también soy fiel creyente que para lograr eso tienes que enfrentar la situación que te está causando dolor. Si no lo enfrentas, no va a haber sanación. Tienes que enfrentar lo que estés viviendo, Sí, lo que enfrentar estés y confrontar. pasando. Así, o sea, Sí, agarrar el toro por los Sí, cuernos. sí. Bueno, sin ofender. sí. Lo que incluso lo dice el programa, no puedes poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Claro. O sea, tienes que enfrentar las cosas que estás viviendo, las cosas que estás o que viviste, por más dolorosas que sean, tienes que enfrentarlas, ¿no? Algunos los enfrentamos en un inventario, algunos se enfrentan en una tribuna, algunos en un apadrinamiento, otros en la iglesia, otros, o sea, en donde estés, puedes enfrentar, pero tienes que enfrentar el dolor. Si no enfrentas el dolor, que es el fondo que tú decías, para salir de él, pues nunca vamos a encontrar el despertar de conciencia o el desarrollo espiritual que comúnmente buscamos tener dentro de esto, ¿no? Ahí es cuando uno se da cuenta, güey, o sea, pues cuánto me he abandonado yo, o sea, me he dedicado tanto
porque lo dice el libro, ¿no? De la magia del perdón, que cuando nos dedicamos a vivir en el resentimiento, vivimos para el resentimiento. Claro. Y tú te abandonas, güey. O sea, Claro. te das cuenta que te descuidas hace mucho tiempo, que ya no ves por ti, güey. Hace cuánto tiempo que no vas al médico y te haces un chequeo, güey. Que no comes a tus horas, güey. Que no duermes a tus horas, ¿no? O sea, porque ¿qué causa el resentimiento? El resentimiento causa todo eso, ¿no? Insomnio, el no poder dormir, el no poder... A veces hay personas que no le da hambre, hay personas que nos da demasiada hambre, ¿no? O sea, es que es un juego de excesos Claro. que a veces no nos damos cuenta cómo estamos viviendo en el resentimiento, ¿no? O sea, porque las cosas no se me dan Ujú. como yo quiero que se me den, ¿no? Porque sigo anclado en esa parte del egocentrismo que tú dices, Sí, ser una persona berrinchuda, que a veces claro. siempre agarramos un culpable, que es Dios, ¿no? Claro. Es que ¿por qué no me das? Es que ¿por qué no me ayudas? Es un Pero- dramatismo del ego. así es, Es un drama, es un drama. así. ¿Tú lo has vivido, Puri? Sí, padrino, la realidad es que sí, muchas de las veces pienso que esta parte me ha llegado desde el punto de mi adicción, ¿no? Ajá. Porque ahí yo fue donde entendí, yo era un adicto donde muchas de las ocasiones, pues iba a una fiesta, empezaba a beber 2, 3 cervezas y así, llegaba el momento en el que aquí vine a entender esa parte, cómo mi alcoholismo empezó a progresar en mi vida, ¿no? Entonces llega un momento donde empiezan a pasar infinidad de sucesos en mi vida, ¿no? Pérdidas de escolares, pérdidas familiares, con parejas, de amigos, ¿no? Personas a quienes yo tenía apegos y emocionales que en su momento no veía hasta dónde iba a llegar con este tipo de apegos, ¿no? Y me empecé a dar cuenta cómo a través de mi adicción me empecé a perder, compañero, ¿no? O sea, empecé a perder esa esencia que yo tenía antes de esta enfermedad, ¿no? Porque yo antes de esta enfermedad yo era pues alegre, convivía, disfrutaba, me latía, era una fiesta, bailar, no era tanto el alcohol, a mí me encanta bailar las cumbias, la banda, salsa, ¿no? Soy una persona así, pero cuando entra la adicción a través de las cosas que empecé a perder sociales, fue cuando dije, ya no vale la pena, ¿no? O sea, ya no vale la pena entregarme ni emocionalmente, ni en el abrazo, ni en el cariño, ni en el afecto a otra persona, porque sé que me va a ocasionar un daño, y como sé que me va a ocasionar un daño, prefiero someterme a la parte del alcoholismo y no salir de ahí. Yo me empecé a abandonar después de ser un chico deportista, ¿no? Porque yo tenía anhelos, tenía deseos, ¿no? Y decía, quiero ser jugador profesional, ¿no? Yo ya entendí que a lo mejor por la estatura no pasaba la No prueba. estabas a la altura. Sí, ¿no? Y empecé a ver esa parte, ¿no? O sea, como muchas de las ocasiones uno se descuida totalmente, se enfrasca en una obsesión, y en ese momento yo detecté que mi obsesión dejó de ser el fútbol, dejó de ser la parte atractiva en mi vida, y me empecé a enfrascar en la adicción, ¿no? Pero a ver, una pregunta. O sea, yo te entiendo todo lo que estás compartiendo, ¿no? Pero lo comprendemos. Pero a ver, para que la banda nos entienda. ¿Cuál crees tú que sea el suceso que hayas vivido, o uno de los sucesos que hayas vivido, que te haya marcado en ese sentido de resentimiento? O de la falta de perdón. Yo creo que en esa cuestión fue, ahorita que llegó así padre, no fue la pérdida familiar, ¿no? ¿De La quién? pérdida de un padre. Eso fue lo que a mí me ocasionó un daño, porque para mí mi padre era mi rey, era mi cómplice, mi amigo, era esa persona que siempre estaba conmigo y que me decía, no te preocupes, pase lo que pase, yo te voy a apoyar, ¿no? Voy a estar contigo y nada malo va a pasar, ¿no? Y me daba esa seguridad de salirle a la vida, de enfrentarme a las situaciones de la vida, porque sabía que había alguien a mi lado, ¿no? Que me iba a apoyar, fuera cual fuera la consecuencia de la decisión que se tomara, ¿no? Si era asertiva, me apoyaba. Si no era asertiva, también me apoyaba y buscaba un método para que saliéramos de esa situación, ¿no? Cuando mi padre fallece, padrino, ese fue el momento culme donde mi vida se derribó, ¿no? Ya traía cierta Sí, adicción. se fracturó. Sí, padrino. Ah. Ahí fue donde yo sentí que mi vida tuvo esa fractura que ya no me permitió buscar esos objetivos, esos anhelos, esos deseos de ser alguien en la vida,
Y fue cuando entra más mi adicción, ¿no? Más sustancia, ¿no? Más alcoholismo, ¿no? Donde empecé a entrar, padrino, en esos estados me olvidé de que estaba estudiando inclusive, ¿no? Me olvidé de que tenía una madre, que tenía hermanas, que tenía sobrinos. Y lo que decían hace rato, ¿no? La parte del egoísmo, ¿no? Era tan fuerte mi dolor, era tan fuerte el daño que yo había sentido cuando mi padre se va de mi vida, que decido anestesiar ese dolor, ¿no? Mi mejor anestesia fue el alcoholismo, ¿no? El andar bebiendo, el andar en la fiesta, ¿no? El andar con los amigos. Yo era irme al campo, iniciaba el partido a las 7, a las 8 de la mañana y ya regresaba a la 1, 2, 3 de la mañana del día lunes y me decían, mamá, pues que era torneo relámpago, ¿qué? ¿Y hasta qué horas vienes llegando? ¿No? Pero ya llegaba alcoholizado, ya llegaba enfiestado y ya no me interesaba, ¿no? El otro día era ir a la escuela. Asistía porque era como que una obligación que yo tenía en ese momento, ¿no? Mas sin embargo yo entiendo que el haberme desprendido emocional y espiritualmente de mi padre fue algo que me derrumbó, ¿no? Sufrí demasiado, mucho dolor. En mi vida hubo mucho dolor. Yo ya no sentía los abrazos de una madre. Yo no sentía el cariño de una hermana. Yo ya no sentía el tío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Y empecé a ver esa parte porque mis actitudes fueron egoístas, ¿no? Pero era de llegar así de la escuela, meterme a mi habitación, escuchar música y por lo regular siempre era música que yo escuchaba con mi padre, ¿no? Y era cuando yo podía volver a llorar, volver a sentir y decía, esto lo viví con mi padre, yo bailaba con mi padre estas canciones, yo escuchaba estas canciones, mi padre se dedicaba al transporte, ¿no? Él tenía taxis y se dedicaba a esa parte. Y los días miércoles, los días sábados, los días domingos, güero, ¿dónde andas, no? Vamos a ir al campo, ¿no? Y el ir con mi padre y sentir esa compañía, y sentir ese amor, ese apego con él, esa fortaleza que él siempre me dio, era algo así, puta, ¿no? O sea, qué chido, ¿no? Vengo con mi padre, ¿no? Vengo con mi amigo, vengo con mi héroe, hasta cierto punto así lo llegué a ver, ¿no? Y cuando él parte, era ir en el carro, porque llegó un momento donde el hecho hasta de agarrar su vehículo para moverme, era doloroso, ¿no? Porque escuchaba una canción y era así de, ya no está, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿No? Sí. Y no sé, pero siempre pasaban esas cosas de las canciones que a él tanto le gustaba, salían en esos momentos, ¿no? Sí. No sé si era parte de mi recuerdo, parte de lo que yo atraía para sentir ese dolor, pero lo sentía, ¿no? Y era ir así avanzando y escuchar, inclusive, padrino, era esa parte de escuchar sus palabras, ¿no? O sea, así de, güero, te amo, ¿no? Güero, vas a estar bien, ¿no? Y esas cosas eran lo que yo siempre busqué, siempre anhelé, y ya no lo sentía, a pesar de que mamá me lo decía, güero, nosotras estamos contigo, ¿no? Fue un proceso, padrino, donde yo les puedo decir que fueron 3 años, ¿no? Hubo personas en mi vida que me acompañaron en estos duelos, en estas etapas, pero no era lo mismo, ¿no? Podía estar un tío, podía estar un primo, podía estar un amigo, pero ya no estaba el héroe, ¿no? Ya no estaba papá, ya no estaba la persona que cuando llegaba así en la oscuridad, pues llegaba y me daba un abrazo, ¿no? ¿Cómo te fue, hijo? Chido, pa, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Mañana me toca partido, ¿no? Vamos a ir al campo, ¿no? Tengo unos servicios, ¿no? Esas cosas que para muchas personas es así como que es algo normal, algo cotidiano. Cuando ya no están las personas, te das cuenta de la importancia que pueden llegar a tener en tu vida, ¿no? Sí. Y sentí ese quebrantamiento de decir, solo, ¿no? Claro. Solo. Hubo un momento, padrino, donde empecé a tener más sucesos en mi vida. Ya no los platicaba, ¿no? Ya no los externaba una madre. No existía esa confianza como la que existía con mi padre, ¿verdad? De decirle, ¿sabes qué me está pasando esto, viejo? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿No? Y me daba un consejo, a lo mejor no era ni un consejo asertivo a la situación, pero el hecho de escuchar su consejo me daba fortaleza, ¿no? Claro. De decir, voy para adelante, ¿no? Y cuando ya empiezo así a entrar más en la adicción, pues después de que él fallece, fueron 3 años, ¿no? Hasta que, pues empecé a entender la parte de mi egoísmo, todo lo que ocasioné a través de mis decisiones egoístas,
donde dañé a mamá, donde dañé a unas hermanas, donde dañé a unos sobrinos, y empecé a darme cuenta cómo mi madre en su desesperación buscaba regresar a su hijo del pasado, ¿no? Al que era contento, al que bailaba, al que iba a una fiesta con sus tías, se ponía a bailar y no le importaba que hablaran de él, que lo juzgaran, que lo que... No me interesaba. Y en la desesperación de mi madre, en el dolor de una madre, empecé a darme cuenta cómo ella buscaba, ¿no? Yo recuerdo cómo muchas de las veces mi abuelita me decía, hijo, por favor ya deja de consumir, ¿no? Deja de beber. Mira, le estás haciendo daño a tu mamá. Yo decía, pero pues, no le hago tanto daño, yo soy feliz, o sea, yo me divierto con lo que hago, ¿no? Nunca me di cuenta hasta dónde llegaba esta parte, ¿no? Yo estoy bien, otra vez egoísta. Yo no necesito de nadie, yo puedo salir adelante solo, ¿no? Y mi abuela me lo decía, o sea, si vieras cómo tu madre llega los fines de semana al trabajo, destrozada, desvelada, con la intención de que su hijo hubiese llegado anteriormente a la casa, para darte un abrazo, para mínimo decir, ya llegó, está bien, no estabas, ¿no? Y veía como mi madre me decía, ¿qué hago, Luis? ¿No? Yo como que he identificado esa parte, ¿no? Cuando mi madre está enojada, ya no soy Giovanni, ahora soy Luis, ¿no? Y veía como en su enojo, en su ira, en su coraje, era, ¿dónde estabas, Luis? ¿No? Te estuve buscando, te estuve esperando, no llegaste, ¿qué pasó? No pasó nada, lo bueno es que ya estoy aquí. Ya estoy aquí, pero es que sabes que tengo que ir a trabajar. Sí. Pero yo estaba en la fiesta, estaba con mis amigos, y esto, no pasa nada, estoy bien. Entonces detecto cómo mi madre empieza a buscar ayuda, ¿no? Me llevó al psicólogo, me llevó al psiquiatra. Yo, para serles franco, compañeros, yo no pensé llegar a Alcohólicos Anónimos, esa es la realidad, ¿no? Y en mi enfermedad era la onda de, nomás 10, 15 días y me regreso a lo mismo, ¿no? Nomás para calmar la bronca con la familia y regreso a lo mismo, ¿no? Pero hubo una parte tan importante en mi vida que fue el apoyo de ver a mi madre, como ella, pues su bebesaurio, ¿no? Su niño, ¿no? O sea, porque hasta cierto punto yo he detectado esa parte, ¿no? Su bebé de Su bebesaurio, ¿no? Y yo he detectado esa parte, o sea, como en su desesperación, padrino, en su dolor, siempre trató de ayudarme. Claro. Siempre trató de buscar al hijo que se perdió en una adicción, ¿no? Claro, y vi, claro. padrino, o sea, como mi madre me decía, busca ayuda. Yo decía, sí, pero después. O sea, ahorita estoy bien, ahorita me puedo divertirme. Además, yo llego a un grupo de cuarto y quinto paso a la edad de 23 años, padrino, ¿no? Yo a los 23 años, yo que iba a estar queriendo estar en una junta, para mí era mejor andar en el antro, en la fiesta, en la rumba, con los amigos, andar en esa situación, ¿no? Pero hasta cierto punto sí entraban ciertos sentimientos de decir qué tanto daño le he causado a mi madre, que veo hoy cómo estoy, ¿no? Sí. Veo hoy cómo está la familia, ¿no? Me lleva al grupo y pues mentiroso, padrino, ¿no? Yo la realidad me decía checa lo de las juntas de preparación, ¿no? Y le decía, es que ahora no va a haber juntas de preparación porque se acaba de pasar, ¿no? Se canceló la experiencia porque acaba de pasar su aniversario, su congreso, y pues, ya ves que sirven mucho y están cansados, entonces, pues no va a haber juntas, ¿no? No va a haber juntas, ¿no? Y me decía, ¿no? O sea, en su desesperación, mi hermana, la mayor, mi madre, era así de, danos el número del padrino, le vamos a marcar, ¿no? Y habilidoso, en el deseo de no querer cambiar, de querer seguir en lo mismo, pues les daba números equivocados, ¿no? Yo decía, no, la realidad no quiero llegar, ¿no? Llega ese proceso, padrino, en el cual me dicen, pues ya empezaron las juntas, vete a tu experiencia, ¿no? Ajá. Yo creo que en este proceso que yo viví, Dios supo mover sus hilos porque yo buscaba pretextos para no llegar. Yo buscaba justificaciones para no llegar a ese inventario, ¿no? Y recuerdo como el día jueves, antes en la última junta de preparación, yo en ese tiempo traía un Porsche, o sea, un Chevy, ¿no? Para que... traía un Chevycito, ¿no? Y recuerdo cómo me vuelo así el camellón, me quisieron robar el Chevy, me vuelo el camellón y me estampo en un árbol, ¿no? Y dije, este es el pretexto perfecto para ya no ir, ¿no? Ya de aquí me agarro. Le hablo a mamá y digo, ¿sabes qué? Ya, pues me quisieron robar el carro, ya no voy a poder ir a la experiencia.
Y no sé, pero en esos momentos en los que quieres que tu familia te diga, está bien, quédate, descansa, hay que irte a revisar, hay que ir al doctor, hay que ir al médico. No, mi madre tuvo una habilidad que llega y me dice, no te preocupes, son cosas materiales y lo vamos a arreglar. En ese momento entré así en una confusión de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me dijiste lo que antes me decías, no? O sea, descansa, ¿no? Cuídate. Pobrecito de mi niño, ¿no? Ve cómo viene de maltratado, ¿no? En ese momento, pues él me dice, no, ahorita la experiencia, son cosas materiales, esto y lo otro. Me manda al inventario, compañeros, ¿no? Ahí encontré algo que siempre anduve buscando. Una madrina. Ahí encontré lo que siempre estaba buscando, padrino, ¿no? Pero fíjate qué chistoso es, ¿no? O sea, ahorita dice el Pony, ¿no? Le pasa eso y es así el pretexto perfecto de decir, no voy, ¿no? Y para otros hubiera sido, no cabe duda que tengo que ir, ¿no? A la experiencia. Dice uno de los principios, Emma, en el segundo paso, ¿no? Que ¿cuántas veces le pedimos hijos sanos a Dios? ¿Que nos mandó enfermos o no nos los mandó? ¿No? La novia que quería se casó con otro, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Dice ahí, ¿no? ¿Cuántas veces por actos de la vida fueron arrancados seres queridos? Sí. Y entonces renegamos de la fe. Claro. Nos convertimos en personas desorientadas, ¿no? Puta. O sea, sí es una Sí, situación. sí, así como lo acabas de decir, desorientado. Y ahorita que platicaba Paino Pony de cómo siendo respetuoso del proceso de su Claro. papá y todo, para la gente que nos ve, porque ahorita ya se tocaron fibras, ¿no? Ahorita estaba platicando y puta, se acomoda la palabra, la terapia, acomodo qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo en mi vida actual, Sí, no agarrándome de la experiencia de Paino Pony. Y algo que es bien difícil entender es que por no querer perder, te perdiste. exacto. Puta, es un madrazo, ¿no? O sea, ¿cómo no sabes soltar? En la cultura mexicana, pues, ¿no? Nos enseñaron a querer, amar, a aferrarnos, a hincarnos si es necesario para decirle, no te vayas, no me dejes. Y un día yo lo hice, pero por equivocación, yo estaba bien pendejo, ¿no? Ay, eso ya no se me nota, pero yo puedo. Y me abrazo, me abrazo de sus rodillas y le digo, no te vayas. Ajá, Sin ti no soy nada, ¿no? Y sin ella y con ella era yo nada, ¿no? ajá. Y voltea y me ve fijamente y me dice, levántate si tienes dignidad. Pues como no tenía, pues no me puede parar, ¿no? O sea, Yo me quedo. dije, si no tengo autoestima, menos, ¿no? Dignidad. Claro. Pero a veces es necesario para algunos de nosotros vivirlo, porque dicen que el ser humano aprende a través del error, no del acierto. Y que hay que perdernos antes de encontrarnos, ¿no? Y a veces pareciera, ¿no? Y no justificando nuestros actos, pero a veces es importante perdernos. Sí. A veces es importante, o sea, dicen que tiene que ser muy respetuoso el tiempo de dolor de cada ser humano. O sea, que lo tienes que dejar que le duele el tiempo que le tenga que Lo que doler. sea. Pero así como tiene un inicio de dolor, también tiene un fin. Todas las emociones van a caducar en algún momento. Y hay que ayudarlo a hacerle ver, o sea, sí está bien, ya te perdiste y todo eso, pero ¿cuándo vas a dejar de sufrir o de lastimarte en ese estado, no? Claro. O sea, ya quiérete, ¿no? No, y es que, ¿qué crees que esta situación que comparte el Pony, con todo respeto, como mencionas, si esas situaciones no se trabajan, pueden tener consecuencias a la vida, ¿no? Una de ellas es que muchas de las ocasiones no encuentras una relación estable con alguien porque existen los miedos, ¿no? Se fue la persona que más amé, se fue la persona que más quise. Lo que Sí, significaba para lo mí. que exacto, o sea, Sí, era mi todo, ¿no? Sí. Entonces el hecho de estar con otra persona, no la quiero amar, no la quiero... Sí. ¿Por qué? No Porque me se quiero va a entregar. se va a ir un día, ¿no? Y entonces ya tenemos el miedo a que la A gente sentir. a sentir, a que la gente se vaya. Y a perder y dicen que toda pérdida, ahorita, es que estuvo, Sí, sí. con todo respeto, estuvo hermoso lo que dijiste, ¿no? Como lo compartiste y todo. Ay, sí, ¿no? sí, no, con respeto. Porque mira, toda pérdida deja una ganancia. Toda pérdida deja una Sí. ganancia, pero no crees. Y decía algo, mi mamá buscó mucho al hijo que yo era.
pero ya no puede ser el que era, No, porque ya pasó un evento y tiene que quedar marcado y registrado. Dicen que hay que cambiar tanto para que la gente tenga la necesidad de volvernos a conocer. sí. Entonces eso fue lo que pasa, o sea, la vida da una oportunidad de transformación, de ya no ser ese hijo, ahora me tengo que convertir en un hijo más fuerte, más resiliente, más empático, con más autoconocimiento de mí mismo después del análisis y de todo ese Más rollo, madurez. y decir, bueno, ni modo, perdí un gran hombre, pero también me dio la oportunidad de ser un gran hombre, ¿no? Claro. Entonces tengo que honrar a los vivos y tengo que honrar a mis muertos. Entonces esa es la ganancia, a pesar del dolor y a pesar de verlo tan complejo, pero tiene que quedar esa marca para tenerle un sentido más grande o más bueno, ¿no? Pareciera un tanto difícil, ¿no? Pareciera así como, incluso hasta para mucha gente que está viviendo un duelo ahorita, Claro. pareciera imposible incluso el hecho de decir, pero ¿cómo lo voy a soltar? O sea, si... Es que, mira, ahí que hablaste algo bien bonito, Paino Cris. Ay, sí, ¿no? Ahorita estamos yendo, pues, No, es que, es que si dejo morir esa parte de mí, siento que muere el amor que le tenía a esa persona. Claro. Y es cierto. Si yo dejo morir una parte de mí, se muere una parte de mi persona. Esa es una realidad. Y hay mucha gente que, como lo dice Paino Cris, tiene miedo a soltar, a romper, a dejar ir. Que al final de cuentas, dice mi ahijado cancerbero, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. El problema es que se acaba la relación, pero el amor sigue. Claro. O sea, seguimos amando a nuestros seres queridos, a nuestra abuela, a nuestro padre que ya se fue, en un sentimiento, en una esencia espiritual, pero tenemos que perder ya no está aquí, ya no está en este plano. Claro. Y nosotros seguimos en este plano, ¿no? Y hay gente que se puede quedar atorada en esa parte, en esa etapa, y tienes derecho a perderte, esconderte en la relación, en la situación, está bien, pero no te puedes quedar ahí, porque no te lo mereces, porque la gente no se lo merece, pero no crees. Sí. A veces sufrimos por ignorancia, por incongruencia de no buscar ayuda, porque antes decían, ¿cómo vas a ir a un psicólogo si es para locos? Y no es para locos, es para gente que quiere, Necesitada. tiene una necesidad de buscar Claro. otro punto de vista diferente al nuestro y salir de podemos ser dueños de nuestra filosofía, de mi palabra. Entonces tengo que dejar de ser esclavo de mi criterio. Sí. O sea, buscar otras formas, otras ideas, otros métodos, otras posibilidades, otras opciones. Y ese es el objetivo de estos podcasts, ¿no? Que la Así gente es. vea que hay un panorama de posibilidades y de oportunidades para tener lo que nosotros en los grupos llamamos como una rehabilitación, porque es diferente la recuperación a la rehabilitación, Sí. ¿no? Definitivamente. No, y es que aparte, fíjate, ahorita que estamos mencionando todo esto, viene otra parte, ¿no? Donde yo he platicado con mucha gente que viene a lo mejor con esos casos como Pony, como los compañeros, Sí. y que de repente dicen, es que desde que perdí a papá, desde que perdí a mamá, ¿no? Los extraño, hay gente que no quiere soltar esa parte de lo que Claro. estamos hablando ahorita, y siempre les menciono, bueno, sí, güey, pero tampoco puedes justificar todo el cagadero que ya hiciste por Claro. esta situación que viviste, güey. O sea, Claro. tú hablas de honrar, hablas de extrañar, hablas de acá, pero si honraras verdaderamente la ausencia de alguien, no vivieras como vives, güey. Claro. O sea, no Por puedes... eso fue necesario equivocarse. Así es. O sea, no puedes vivir toda la vida justificando tus actos, agarrándote de un acto doloroso, güey. O sea, Claro. sí está bien, pero la parte de honrar, creo que esa palabra de honrar para mí tiene mucho significado, porque si tú dices extrañar a alguien, ¿no? O añorar, las añoranzas, lo recuerdo lo que decía Pony, Compórtate. comporta, ¿no? claro, pues, entonces honra las enseñanzas que Claro. te dejó esa persona, güey, o sea, ¿Viste? no creo que, sí, ¿no? No creo que tu padre esté muy contento viendo la vida que tienes ahorita diciendo, no, y eso yo que creo que por eso murió. no, y eso que, Miren lo que se va a convertir. y eso que me extrañas, güey. También no me extrañaba. Sí, o sea, sí, claro, ¿no? Cosas así,
Porque es la realidad. Digo ahorita para toda la banda, con todo respeto, ya nos reímos porque esas son las ganancias del programa. Claro, te puedes reír en algún Claro, momento, son propia las ganancias, vida, propia las vida. ganancias de trabajar esto, de plasmarlo, escribirlo, trabajarlo en una tribuna, trabajarlo con un padrino. Pues dice por ahí, ¿no? Que llegará el día donde vas a voltear y te vas a reír de lo que antes te hacía llorar, ¿no? Y nosotros hemos logrado algunas cosas en eso, o sea, ese es lo chido de estar entre amigos, que nos podemos reír de situaciones que en un pasado nos atormentaban y nos hacían llorar, ¿no? Esto nos lleva de la mano, Emma, y para todos nuestros invitados el día de hoy. A ver, yo tengo una pregunta, Adelante. ¿no? Para los invitados, para ver qué onda. A ver, Diego, ¿tú crees que pueda existir el perdón sin que exista una disculpa? Un perdón sin que haya una disculpa. Yo creo que sí se puede haber un perdón sin que haya precisamente algo hablado, ¿no? Sí, bueno, por lo que llego a entender, ¿no? Porque, bueno, ahorita lo escuchaba, o al menos me empiezo a ver así a mi experiencia, o a las cosas que he vivido, así con mi familia, con mis padres, con mis hermanas, con mi mamá, ¿no? Siempre fueron unas disculpas habladas, ¿no? Es que discúlpame por lo que hice, perdóname, y cosas así, ¿no? Cosas de ese tipo. Y para mí era algo muy normal y que al principio la familia me lo creía, ¿no? Me decía, sí, hijito, vamos a echarle ganas, ahora sí, yo te llevo al psicólogo. Y mi madre siempre hizo todo lo posible para que yo pudiera cambiar, ¿no? O sea, me llevó a psicólogos, centros de integración juvenil, mi papá también por igual, siempre hicieron lo que estuvo en sus manos, ¿no? Para que para que tratar de que yo cambiara, ¿no? Porque empiezo en una adicción muy joven, desde los 14, 15 años. Entonces siempre fueron disculpas de dientes para afuera, ¿no? Pues decir, pues sí, discúlpame, ¿no? O a veces ni siquiera lo decía, ¿no? A veces no se lo comentaba a mis padres, ¿no? Me ha costado mucho el poderle pedir perdón así a mis padres, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no hemos así como tal entablado una conversación en que yo le diga a mis padres, oye, ¿sabes qué? Pues discúlpame por algunas situaciones, ¿no? Al menos al día de hoy yo llego a pensar que lo he tratado de hacer más con acciones, ¿no? Con el proceso que se ha llevado dentro de una clínica, porque pues, siempre fueron discusiones. Yo la verdad es que siempre con mi padre ha sido desde que yo empecé mi adicción, mi alcoholismo, siempre fue fue una peleadera, ¿no? Yo y mi padre no podemos estar en un lugar juntos porque eran discusiones, porque ya me veía llegar alcoholizado, porque y era pelear con él, ¿no? O sea, no podemos estar en un lugar juntos porque ya de otra vez ya vienes borracho, otra vez lo mismo contigo, tú no entiendes, y cosas por el estilo. Entonces, yo no podía convivir con mi padre en más de 10 minutos. O a veces prefería estar en otro cuarto o ni siquiera puedo convivir con él, ¿no? Entonces, al día de hoy, con las acciones que se han tomado, pues puedo convivir con él, ¿no? A pesar de que mi padre a lo mejor al día de hoy siga bebiendo, cosas por el estilo, pero yo puedo convivir a gusto con mi papá, ¿no? O sea, lo veo, llevo, platico con él, me pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y cómo te fue en una experiencia cuando vengo llegando de una experiencia espiritual. Oye, ¿cómo te fue en la experiencia? ¿Cuántos ahijados tuviste? Y cosas por el estilo. Y para mí es algo agradable, ¿no? Porque son cosas... Y si supiera que se fue a dormir. No, de nuevo la fogata. Y para mí es algo chido, ¿no? Para mí yo me siento así. Yo sí me siento grato, ¿no? O me siento chido cuando mi papá me empieza a preguntar, porque mi papá tiene algún conocimiento de Alcohólicos Anónimos, y me llega a preguntar esas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo así cuando yo tenía un servicio dentro de una experiencia, me decían, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo, qué tal te pareció? Y cosas chidas. Para mí es algo chido. El servicio, ¿no? servicio sin importancia. Como el que lleva aquí mi compañero. Gran servicio sin importancia. Hace falta una nota. Y para mí es algo agradable, porque con mi papá pues nunca pude tener una convivencia así. A lo mejor yo recuerdo así en una infancia, yo siempre lo he dicho o se los he comentado a mis compañeros,
Mi padre siempre fue una buena figura, un buen ejemplo, ¿no? Antes de que yo comenzara en la adicción, él siempre me estuvo de la mano conmigo, ¿no? O sea, yo recuerdo que iba por mí a la escuela, cosas por el estilo, siempre me habló, de las consecuencias del alcohol, de las drogas y cosas así, y de ese tipo de situaciones. Y, o sea, yo no puedo decir que mi papá fuera un mal padre, o sea, él, hasta donde él dio una buena, me dio una buena enseñanza, me dio algo bueno, pero yo a partir de que como lo comentaban ahorita, lo que yo escuchaba cuando me abandoné por una separación, fue donde ahí lo que fue la relación con mis papás, con mi mamá, con mis hermanas, se fue todo así a la basura, ¿no? Porque ya no podía comer, mis hermanas igual por lo mismo, ¿no? Lo que siempre comentan, ¿no? Los padres siempre ayudan al hijo más tonto, ¿no? Y era lo que siempre, No siempre. entonces, eso era lo que a mis hermanas les enojaba, ¿no? Que mi mamá siempre escondidas, y ten esto, y ten los 100 pesos, y ahora vete por esto. Entonces yo le pedía a mi mamá lo que yo quería, y mi madre siempre me lo daba, a escondidas, ¿no? Entonces era lo que se le Y esa es enojaba. una de las causas de la adicción. Exactamente. O sea, que te estén solucionando, que te estén dando, que no despiertes tu habilidad básica o tu habilidad necesaria. Sí, es el instinto de El supervivencia. instinto de supervivencia, ahí se despierta. Entonces, bueno, con mucho respeto para todas las mamás que han sido medias alcahuetas con nosotros, fomentaron nuestra adicción, fomentaron Las mamás nuestra cuervo. irresponsabilidad y pues lo hicieron desde su forma de ver, desde su forma de entender. Hoy sé que no tienen la culpa, pero tienen parte de responsabilidad de por qué no se levanta un adicto, Sí. ¿no? Porque el hecho de solucionarnos las cosas, ya, ¿para qué cambio? Si hay alguien que me aguanta, que me soluciona, te hablas con Batman, Sí. ¿no? O sea, El Batman. ¿para qué, dice, modifico mis circunstancias? O nunca se me ocurrió la idea que yo tenía que cambiar para que cambiara el mundo. Claro. Entonces, pues ¿para qué cambio si hay alguien que me aguanta? Como Sí, soy. Es como cuando te vas de casa y después de unos meses regresas con tus cositas y que siempre no funciona. No, Me dejas quedar en tu cuarto Sí, unos ¿no? 80 meses, ¿no? ¿No? De mamá nada más unos meses, ya llevas años y no te Sí. puedes salir. Güey. O sea, es que ese es el problema. O sea, que siempre llegan a solucionarte una parte, ¿no? A mí, por ejemplo, mi padre me decía, ¿no? El día que tú decidas irte de esta casa y decidas casarte, aquí no regresas ni por 5 pesos, güey, ¿no? Llámale Bien miedo, marcado. llámale respeto, llámale lo que quieras, pero así ha sido hasta el día de hoy, güey. O sea, Puta, buena posición. no, el hecho de yo regresar, Felicítame a tu padre. regreso de visita, güey, pero así que tú digas, llegar a cantonear otra vez a la casa, y no, pues, o sea, es que esa es la parte de la madurez de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, de cómo esa parte del resentimiento, que ahorita me gustaría hablar de eso, porque llega un momento donde si no nos ponemos chidos en la vida, hay ocasiones donde tenemos los resentimientos de nuestros padres, güey, los resentimientos de los demás, se recargan en nosotros, ¿sí? Y a veces que nosotros tenemos que subsanar o sanar los resentimientos de otras personas. Claro. Y cargas con Son ese resentimientos lastre. que ni son nuestros. Y dicen que todo resentimiento, si no es trabajado, es heredado. Así es. Y se transmite. Y fíjate, agarrándome de lo que dices, pero ahorita mencionaba algo bien importante, que lo abandonaron. Y se dice que a los niños se les abandona, a los adultos se les deja. Si yo entendiera esa parte, no me dejaron, ¿no? Como que te dejaron a los 25, no manches. Pobrecito, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo sufrió, no? Exacto. Me dejaron a mi suerte. Sí. Demanda la laboratorio de infante, ¿no? Pero cuando no se entienden las cosas, es que lo dijiste, el peor abandono no es el que nos hacen. El peor abandono es cuando nos abandonamos nosotros mismos. Claro. El perdón también tiene que ver con las expectativas de la otra persona. Con ponerle insignias que tal vez no tiene, por ponerle sentimientos o virtudes las cuales no tiene. Nada más es lo que yo quiero ver. Por eso hay hartos hombres mensos y hartas mujeres taradas, bueno, sin ofender. Que dice, es que él me ha tratado como nunca nadie, antes me habían nadie. tratado.
Qué hermoso, ¿no? Y es que él tiene sentimientos que no los he visto en ningún hombre. Y cada quien le pone insignias, eso es poner insignias. O sea, una virtud, un talento, un carisma. Y cuando dices, es que yo pensé que no me ibas a hacer eso y pensaste mal, Sí. ¿no? Porque el ser humano es falible, el ser humano va a fallar, el ser humano, o sea, pues porque tiene es que ser ver- humano. Que tiene que ver con la idealización. Claro. O sea, porque idealizas a las personas. Idealizamos momentos, idealizamos personas, idealizamos relaciones, idealizamos una vida, ¿no? Así como, a ver, Sí. el güey que se puede idealizar tener mucho dinero, ¿no? Y que no lo has logrado y te frustras y te resientes con la vida. Así como la persona que idealiza una relación, ¿no? Y vamos a terminar como viejitos y todo, ¿no? Una cabaña, cuidando Ajá, pollos, un negocio los juntos y nietos, todo vete, eso. hijito, ¿no? Ajá, idealizas, y entonces decían los padrinos, ¿no? A mí me acuerdo que me decían, güey, el día que tú te quieras enamorar, enamórate de los defectos, no de las virtudes, güey, ¿no? O sea, es al revés. Porque al principio te enganchas y te enamoras de la virtud de las personas. Ya cuando conoces el defecto dices, no mames, güey, ¿dónde voy a ir a caer, güey? ¿No? O sea, es la realidad. Entonces, a veces idealizamos eso, o sea, estamos analizando de dónde puede provenir el resentimiento. El padrino decía, el resentimiento es heredado, algunos, pero también hay algunos que son introyectados, ¿no? Y muchas de las ocasiones, bueno, en mi caso, ¿no? En el caso de muchas personas que yo he conocido, hay ocasiones que te resientes con papá, ¿verdad? Y ni siquiera sabes quién es tu papá, o sea, quién es tu papá me refiero en el sentido de conocerlo bien, ¿no? O sea, a veces por cuestiones o comentarios de mamá, ¿no? Es que tu papá, es que es esto, es que es lo otro, bla, bla, bla. Y contigo fue otra Ajá. persona. Y yo, no, pues con mi papá chido, güey. No, o sea, conmigo está todo dar. Pero mi mamá dice que no. Entonces a veces que te resientes más por los comentarios, el introyecto que te hacen otras personas. O incluso pasa en la sociedad, ¿no? Hay personas que ni conoces a fulano de tal y ya está lo odio yo también, cabrón, ¿no? O sea, ¿no? Sí lo conoces a través no del problema, sino De los comentarios, de los ¿no? comentarios. Sí, sí, sí. O sea, no te das la oportunidad de conocer a la banda, de conocer a la gente, de conocer a las personas, ¿no? De que no cuidamos, incluso esto, pues para los padres de familia, ¿no? También es, o sea, cómo tenemos que cuidar esos comentarios para con los hijos, ¿no? O sea, de repente el no aventar así como que esos dardazos, ¿no? Hacia los hijos, que sí podemos ocasionar que se resientan con la otra parte, porque además es como robarle la autoridad a otra persona, ¿no? Y bueno, es parte de la enfermedad que se va inmiscuyendo, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con la falta de perdón y que obviamente tenemos que entender, ¿no? Toda la banda que nos escucha, que si no hay perdón no hay paz. Claro. Si no hay perdón no hay paz. Porque además viene otra situación, o sea, que para meternos un poquito a eso, donde debemos entender que el perdón no es ni siquiera para la otra persona, o sea, sino es para que Claro. te sientas bien tú, para que tú estés bien, para que tú estés tranquilo. En paz, pleno. En paz, ¿no? Yo le digo a la banda, por ejemplo, cuando me toca padrinar en la hacienda, les digo, pues es que haz una reparación, si te perdono, no es cuestión Ya no es tuya, problema tuyo. güey. Claro. O sea, tú llega y Hazlo, dilo. hazlo, ¿no? La pregunta que yo le decía Aparte que te toca hacer. a Cocha es eso, o sea, tú puedes perdonar a alguien sin que esa persona se haya disculpado. Y yo digo que sí. Claro. Pero es un trabajo intenso, porque a veces queremos eso en otro lado, o sea, queremos esperar así como que la gente llegue y diga, discúlpame, perdóname, ¿no? Por todo lo que pasó. Y hay ocasiones donde no va a pasar eso, pero aún con eso, tú tienes la obligación o el deber de perdonar, Claro. ¿no? Pero no por la otra persona, porque nos enganchamos de eso, o sea, yo quiero ser muy enfático en esa parte, porque a veces somos muy así de, pero ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo voy a pedirle, o sea, sí, a sentir el perdón hacia él, pero si no le baja de 2 rayitas, ¿no? O sea, pero es que no le tiene que bajar nada, es que el perdón es para ti, Claro. tú lo tienes que experimentar. A ver si cuadra con esto que acabo de registrar en mi núcleo gris. Dice, porque te amo, te perdono, pero porque me amo, me alejo. ¿Ok? Sí. Y va a la misma parte. O sea, te amo mucho, te quiero mucho y te perdono el acto o Claro. lo que haya pasado. Pero porque me amo, me alejo de ti. Así es. O sea, y ahí quedo tablas otra vez, quedo equilibrado. Así No es. me debes, no te debo, te agradezco lo vivido, lo experimentado. Gracias, nos vemos. Así es. Tú tu camino, yo mi camino.
Y ya para terminar mi punto, hace rato hablaba el compañero de algo bonito, que dice, ¿cómo no, cómo se puede dar perdón sin una disculpa? Yo creo, leí en un libro, bueno, que dice, no quieres que te perdonen o no quieres pedir perdón, no hagas daño. Claro. Y pudiera parecer muy sencillo, pero llegar a no hacer daño, puta, hablas de una madurez, hablas de una, Un compromiso. bien cabrón contigo mismo para no dañar a los demás, porque en la medida que nos damos a nosotros, les damos a los demás. Claro. Entonces, habla de un compromiso, no me quiero sentir basura, no me quiero sentir poca cosa, no me quiero sentir enojado, molesto, y para eso necesito cierta madurez emocional, ¿no? Fíjate, eso que acabas de tocar es bien padre, porque ese es otro punto que a veces vemos, o sea, Soy muy chingón. que a veces el miedo, perdón, esta parte del perdón, para muchos podría ser un signo de debilidad. Claro, y no, es un signo de fortaleza. Pero mucha gente pensamos eso, o sea, a veces pensamos, y va a ser una cultura, ¿no? Una cultura donde el machismo, el feminismo, o sea, porque es la mezcla de todo, ¿no? O sea, machismo, feminismo, con todo respeto, ¿no? O sea, hacia la gente que nos ve, pero es una mezcolanza de todo ese tipo de cosas que nos invita a vivir en esa parte egocéntrica, ¿no? Donde a veces pensamos que es como el llorar, ¿no? O sea, a veces el llorar es un signo de debilidad para mucha gente. Y es una liberación del alma. Puta. El perdonar, el que yo como me voy a rebajar, ¿no? O sea, a pedirte perdón, de mi orgullo. ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a pedirte perdón? ¿No? ¿Cómo lo voy a buscar, no? ¿Cómo quedaste? Entonces, aquí esa parte del perdón, vaya, para mucha gente que está ahí al pendiente, debemos entender que el perdón no es un signo de debilidad, aun cuando muchos lo ven así. Y que sí puede ser un factor del por qué muchos no podemos pedir perdón. Decía Diego hace ratito, a mí me ha costado mucho pedir perdón a mis papás, ¿no? Pedir perdón hacia los demás. Entonces, yo pienso que esta parte también es vencer esa parte del ego, donde es pensar lo contrario a lo que comúnmente vemos, ¿no? Lo que tú decías, Emma, el pedir perdón hoy en día es un signo de fortaleza, de madurez, de responsabilidad ante la vida, ¿no? De agarrar tus maletitas llenas de ideas, llenas de conductas, llenas de hechos, de pensamientos y caminarle a la vida y hacerte responsable de ello, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí es indispensable. No sé, ¿tú cómo ves esa parte de Trova? Pues yo creo que esta parte de lo que usted mencionaba, padre, es muy cierto, ¿no? Yo siempre escuché en la terapia de los grupos que hay algo que le cuesta mucho al ser humano, ¿no? Pedir perdón y pedir la ayuda, ¿no? O sea, en ese aspecto, porque llega un momento en donde está uno en el borde del límite de la dependencia hacia otras personas, ¿no? Entonces, yo ahorita así carburando con todo lo que compartí, entonces una persona resentida es una persona sin fe, y una persona sin fe pues prácticamente no tiene nada, ¿no? Quien pierde la fe, la fuerza espiritual, la fuerza en el espíritu, prácticamente queda en el vacío, quedan en el abandono, ¿no? Entonces en esta parte, pues es importante, porque de eso hablaba precisamente, leía El hombre en busca de sentido, y Víctor Frank, ¿no? Entonces, cuando la persona, si dependemos excesivamente de otras personas, dice el cuarto paso, ponemos y exigimos la orientación y protección y cuidado de esa persona. Cuando las personas huyen o mueren, una vez se siente uno nuevamente solo y atemorizado, ¿no? Con el tiempo, esta persona, pues dice ahí, pues es un inútil, ¿no? No cuenta con los recursos para salir adelante por sí mismo en la vida, ¿no? Claro. Entonces, en esta parte que se me viene a mí hacia la mente, dice el cuarto paso que sufrimos más por las relaciones retorcidas con la familia, los amigos, la sociedad en general. O sea, cómo me relaciono con las otras personas y las creencias que yo tengo en otra persona. Porque hablando de la lingüística, esto tiene que ver con las creencias, con las expectativas y las ideas que yo me formo, ¿no? O sea, como decía ahorita, de la idealización de la mujer, ¿no? O sea, yo escuchaba alguna vez que decían el padre Ángel, que tienes que perdonar a Dios, ¿no? Tienes que perdonar a los demás, tienes que perdonarte a ti mismo. Y decía, ¿yo cómo voy a perdonar a Dios?
¿quién soy yo? Porque la religión, ese es otro conflicto, ¿no? Que trae uno con la parte de la religión. Las creencias O sea, religiosas. ¿cómo le voy a mentar su madre a Dios? ¿No? O sea, si la religión, yo estuve con los cristianos, estuve con los mormones, yo decía, no mames, mentarle a la madre a Dios es un pecado, un delito, ¿no? O sea, dije, no, este güey está loco, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué? Porque hablando de las creencias, decía, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Porque cuando se muere alguien, decía ahorita el Pony, ¿no? Lo primero que te dice, ¿no? Dios se lo llevó, ¿no? Y escuchaba alguna vez, Tradicionalismo sí, alguna social. vez escuchaba a Odín Dupeiro, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué se lo llevó? Si yo no quería hacer que se lo llevara, ¿no? O sea, que chinga su madre Dios. O sea, en esa parte. Y yo decía, bueno, el llegar a una experiencia espiritual, a cuarto y quinto paso, y poder expresar, trabajar la emoción, porque aquí era lo que me explicaba, trabajar esa parte de la emoción, ¿no? Y está el reclamo, claro que sí está el reclamo, porque efectivamente yo decía, ¿por qué mi padre? Yo vi morir a mi padre, ¿no? A los 12 años, mi padre fallece, ¿no? Cirrosis crónica hepática, leucemia, y yo lo tuve que bañar, lo tuve que cuidar, o sea, tuve que cargar con esa responsabilidad a temprana edad, ¿no? Yo tuve que, por ejemplo, en esa parte, me iba a la secundaria y siempre estaba el miedo, ¿no? Estaba el miedo de regresar y encontrar a mi padre muerto, ¿no? O sea, mis hermanas, pues eran alcohólicas, ¿no? O sea, siempre andaban de fiestas, hicieron su mundo y siempre estuvo esa parte con mi papá muy aprensivo, mi papá siempre aislado de su familia, mi mamá pues fue a hacer también su vida útil y feliz en esos momentos, ¿ah? Y estaba muy marcada esa parte del abandono, ¿no? Esa parte de lo que dice el café, ¿no? En la parte de la hipersensibilidad. ¿En qué momento me resiento? En el momento que creo que a los demás no me quieren. Desde el momento en que saco del depósito de mi alma el amor de mis padres, ¿no? El amor de mis padres. Cuando yo digo, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, cuando yo formo esa idea, esa creencia dentro de mi mente, ¡pum! O sea, se genera esta parte del odio, del rencor, pues no me quieres, no te importo, pues a la chingada, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo se despertaba eso? Eso me lo decía mi abuela, padrino, ¿no? Sí. Es que a tu mamá no le quieres, no le importa, tu mamá prefiere andar con los hombres, tu mamá prefiere andar de alcohólica, tu mamá prefiere otras cosas menos que a ti. Mira, yo sí te quiero, ¿no? Yo sí te atiendo, yo sí te doy de comer, yo sí te procuro, tu mamá ni manda dinero, tu papá es un borracho, o sea, y a nadie le importa, ¿no? ¿Y qué reforzaba esa idea? Porque yo como niño anhelaba, ¿no? Esa parte de que mamá volviera, ¿sí? Claro. O sea, ahí es donde está el verdadero sentimiento y a veces se trabaja mal esa parte, la emoción. Porque es algo Sí. importante. Entonces, porque a veces es como cuando la vieja te deja, ¿no? Y la vieja dice, no, que chinga su madre, He tenido maldita viejas perra, más me jóvenes. engañó, porque me sanchó, no, la voy a matar y al final luego se van a beber, ¿no? Y entonces en esa parte, en realidad no es así, ¿no? O sea, en realidad es al revés. En realidad es aceptar el dolor, aceptar que me dolió. Ahí ¿Se está me bueno explicó? también eso con el perdón. Porque en esa parte es reconocer lo que siento. Ahí Porque, sí, ¿no? porque a veces es como que, ¿cómo que van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir los padrinos? ¿No? O sea, ¿cómo me van a ver débil, no? O sea, y esa parte, que decía, ¿no? El padrino, pues no, o sea, no me puedo mostrar así. No me puedo mostrar cabizbajo y uno da patadas de ahogado, ¿no? Y yo decía, no, no, voy a salir adelante, hasta puso un negocio, ¿no? Pero la realidad era por orgullo, ¿no? Para demostrarle a ella que se enterara, que no me dolió, que no me afectó, ¿no? Y cuando al final llega uno, después del tiempo, porque Después de 6 inventarios, los sacaste. sí, Bueno. no, pues imagínense, me abandoné tanto, padrino, abandoné tanto esa parte porque llegué hasta la parte del suicidio, ¿sí? Quererme quitar la vida. Ya con conocimiento, con mucha o poca literatura, llegué a intentar quitarme la vida. Y entonces, o sea, en esa parte, ¿por qué? Porque se perdió la parte de un bebé que a lo mejor ni era mío. Ya después el Sancho vino a tirar un paro, ¿no? Pero en esa cuestión... Dios bendiga al Sancho. Exacto, es un buen amigo. ¿No? Y entonces ahí es donde la pérdida del bebé, matan a mi hermano, ¿sí? Allá en Acapulco, al siguiente mes matan a mi hermana, ¿sí? Y luego me entero que mi mamá tiene cáncer y se me viene una emoción tras otra y luego lo de las anchetas me desconecto.
Me resiento conmigo mismo, me resiento con la vida, me resiento con AA, porque toda mi vida siempre he estado marcada de pérdidas. Y volví a esa parte del odio, volví a experimentar esos sentimientos del pasado, volví a perder la fe ya dentro de un programa. Yo decía adiós con los alcohólicos, ¿no? O sea, no quería saber nada de nadie. Y entonces en esta parte viene el abandono, entré en depresión. Y a veces uno no reconoce que está en depresión, pues, Claro. ¿no? O sea, Porque se puede aparentar muy bien, se puede fingir. exacto. Y dejé de bañarme, dejé de arreglarme, no me perdí ocho muelas, ¿sí? O sea, porque me importaba más estar con esa persona que atender mi persona. Sí, entonces llegó el momento en que no dormía, empecé a fumar de más, empecé a bajar de peso, empecé a descuidarme. En el beat abandono. Entonces, ahí está la perla, compañeros. ¿Quieres bajar de peso? Deprímete. ¿No? Entonces, toda esa situación caí en un abandono total, ¿no? Que suma. Exacto. Invernadero, ni gimnasio, nada. No quería hacer Depresión crónica. literalmente nada, ¿no? Entonces aquí es donde uno entiende esta parte, donde ya prácticamente la gente, una persona en depresión también hace daño, una persona hablando de daños, una persona conmiserada también hace daño porque se lleva a las personas que lo rodean, porque sí hay gente que sí te estima. Claro. Sí creciste sin padre, pero hubo gente afectiva, hubo gente que te cuidó, que te procuró, pero tú no supiste relacionarte, Enrique. Sí, ¿no? quisiste vivir Exacto. en el vacío, en el duelo, en la pérdida, ¿no? Y fue necesario darme cuenta o vivir todo esto, porque al final tuve que darme cuenta lo que dice el sexto paso, quitarme los pantalones cortos y ponerme los largos, que no era, que son exigencias, no No le poní. ya para finalizar mi participación en esta parte, entendí lo que usted decía, ¿no? Ajá. Te amo, porque sí es reconocer, te amo, te extraño, pero eso no significa que voy a volver contigo. Claro. Te amo, pero ahora me di cuenta, a través de tu pérdida, lo que dicen las leyes espirituales hindú, ¿no? La persona se va cuando se tiene que ir. Claro. Y cada persona te va a enseñar algo. Y entonces cuando aprendí lo que su partida me dejó, tuve que entender que yo ni siquiera me amaba. Claro. Que Y siempre ese es me- el aprendizaje. Exactamente. O sea, que en su partida te dio una partida a ti, Sí. ¿no? Exacto. Pero te encontraste. Puta, eso es lo bonito de la vida, ¿no? No tanto de la terapia, sino de la vida. O sea, como hay personas que son maestras. Exacto. Nos vienen a enseñar algo. Hay personas que se van a quedar un tiempo con nosotros. Hay unas personas que se van a quedar muchos años. Hay unas personas que son espontáneas. Y todos nos vienen a dejar un aprendizaje, pues, ¿no? Exacto. Y gracias por tu historia, gracias por compartir, porque yo creo que no es fácil, y más hoy con las cámaras, el internet y todo. O sea, decir que se murió tu hermano, se murió tu hermana, se murió Papá. tu papá, tu mamá Sí. con la enfermedad, tú con problemas psiquiátricos. Enfermedad mental, ¿no? Pero no es fácil hablar eso. Y dice Paino, puta, y no para justificar Claro. nuestra actitud o nuestra irresponsabilidad en la vida. Pero, puta, dicen que después del piso ya no hay nada más que levantarse. Entonces llega la obligación y llega el deber, pero no, o sea, qué bueno que, con todo respeto, qué bueno que las pérdidas te hicieron un mejor hombre. Qué bueno que las pérdidas te hicieron un hombre más resiliente, un hombre más fuerte, ¿no? Y que hoy tengas esa posibilidad, porque es hasta una posibilidad, de que a través de la experiencia puedas ayudar a más, ¿no? De los que quieran salir beneficiados de la misma historia. Y y pues ya, ¿no? No, pero es algo chido, o sea, es algo bonito. Porque mira, tal vez toda la gente, como dice Paino, ¿crees? O sea, nosotros ahorita estamos hablando de que ya lo enfrentamos, ya nos apainamos, ya lo cuestionamos, ya lo hablamos, Claro. ya hubo una catarsis, ¿no? Pero hay gente que no sabe qué es catarsis, hay gente que no sabe qué es cómo liberarse, hay gente que no es cómo apadrinarse. Y el objetivo es sencillo. En el quinto paso del programa de Alcohólicos Anónimos,
dice una glosa, tenemos que dejar de vivir solos con nuestros problemas apremiantes que los causan o que los agravan. Pero dice, tenemos que dejar de vivir solos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el momento que lo hablas y lo compartes, ahora sí que la carga se descarga con otro y hay un mayor entendimiento. Entonces es importante dejar de vivir con nuestras emociones, Sí. con nuestra interpretación, porque tiene que ver mucho en la interpretación, está la enfermedad emocional, ¿no crees? Sí, Emma, y fíjate, es bien importante lo que se menciona ahorita, o sea, tomando en cuenta todo esto, porque hay banda que lo está viviendo. O sea, yo estoy seguro, yo estoy seguro claro, y que respetuosamente sí, lo hablamos. hay gente ¿no? que está detrás de un teléfono, detrás de una computadora y que probablemente está viviendo el abandono, está viviendo la soledad, ¿no? O sea, y La que, crisis. sí, y que además, ahorita que hablamos del resentimiento y la falta de perdón, yo creo que esa misma falta de perdón hace que no te acerques a nadie. O sea, Claro. porque cuando una persona... Aísla. Sí, una persona así Aísla. que vive en el resentimiento tan profundo, decía ahorita Trova, ¿no? Ajá. Muchas de las ocasiones te resientes hasta con la demás gente y no tienes la confianza de acercarte con alguien y mucho menos platicar en lo que te está pasando, Claro. ¿no? Estas experiencias, para toda la banda que nos escucha, pues para mí son experiencias bien valiosas, ¿no? Porque cada quien traemos lo nuestro o trae lo suyo y que hoy lo vienen a dejar aquí a un programa como estos, que claro, no es nada fácil ventilarte enfrente de una cámara, exponerte a la crítica, exponerte a muchas cosas, ¿no? Ojalá que toda la banda lo tomara en cuenta así como para un crecimiento personal, porque, pues, por ejemplo, yo tengo una historia con Trova, tengo una historia con Diego, con el Pony, ¿no? Contigo, hermano. Pero esas cosas que nosotros vemos de cerca, que pudieran ayudar a mucha gente, ¿no? Claro. Y que debemos entender que por más resentimiento, porque yo también lo he vivido en mi persona, y también llegó un momento donde he dejado de creer en la gente, me he aislado, ¿no? O sea, no le he comentado a nadie lo que yo siento, lo que yo vivo, pero también sé lo que significa vivir a solas y a veces no comentarle a nadie, y es vivir en una prisión, por así llamarle, contigo mismo, en un encierro mental, Ajá. donde no, es un caos, ¿no? O sea, no me estar pensando tantas cosas, porque además otra consecuencia del resentimiento, de la falta de perdón, es la sed de venganza, ¿no? Y ahora más estás maquinando la forma en que te vas a vengar, ¿no? Por eso dicen que la venganza es dulce, ¿no? Y a veces quisieras vengarte, ahora va la mía, ahora me van a conocer, ahora van a saber de esta parte, pero creo que ahí entra lo que tú decías, Diego, ¿no? Es onda de que otras de las ocasiones agarramos el bastón de la ira, ¿no? Para pegarle a los demás, cuando no nos damos cuenta que en realidad nos estamos pegando a nosotros mismos, ¿no? O sea, tú piensas que te estás vengando de alguien, pero ¿quién se está lastimando más? Y uno mismo es el que se lastima, ¿no? Claro. Entonces, sí hay cuestiones que por más dolorosas que sean, ahorita me quedo con algo que comenta Trova y que comentamos todos, y algo que sí se registra también en mí es así como que por una situación, por más dolorosa que sea, pienso yo, Ah, entre más dolor, mayor crecimiento. claro. Entre más dolor, mayor espera para ti, crecimiento, ¿no? Pero por ahí no. O sea que te esperan grandes dolores. Grandes dolores. El resto de mi vida. No, pero sí, es que, porque aquí me lleva otra pregunta que les quiero hacer, ¿no? Porque esta parte del análisis es bien interesante cuando hablamos de a mayor dolor, porque se escucha bien fácil decirlo, ¿no? A mayor dolor, mayor crecimiento. A lo mejor debe de estar alguien detrás diciendo, bueno, porque no lo estás viviendo tú, güey, ¿no? Claro. Pero hay dolores fuertes, hay dolores grandes. Ahorita hablaron de la pérdida de un padre, ¿no? Imagínate la pérdida de un hijo, Sí. ¿no? Sí, Que sí, sí, hoy se claro. está viviendo una sociedad muy caótica. Y yo quisiera hacer una pregunta hacia la mesa y preguntar, ¿habrá hechos que realmente no se puedan perdonar? Yo creo que no, padrino, ¿no? Porque como lo fuimos desarrollando, me di cuenta de que estaba la parte de también son seres humanos, ¿no? Y que probablemente nunca van a cubrir nuestras expectativas, nuestras ideas, ¿no? Lo decían hace rato, no recuerdo quién lo dijo, o sea, el ser humano es un ser falible, ¿no? Que en cualquier momento te va a fallar en la situación que sea, ¿no? Y creo que yo no tengo la capacidad como para, porque yo lo vería así como castigar a alguien por algo que a mí me hizo mal, ¿no? Y creo que yo no soy la persona facultada o capacitada para decir, ahora te voy a castigar por el daño que me has hecho, ¿no?
Entonces siento que hay cosas que van a existir daños en nuestras vidas y que nosotros no somos quien para ver cuál es ¿cómo lo podré decir? ¿Cuál es la forma en la que él ha de remediar su mal? ¿No? Porque yo así lo veo, o sea, yo al final de cuentas me he dado cuenta que pues hay muchas cosas. Hace rato también preguntaba, ¿no, padrino? O sea, que si puede existir una disculpa antes del perdón, algo así. Yo me llevaba hacia, a mis relaciones, padrino, ¿no? Porque era así tener una relación con una pareja y yo siempre he hecho pura, tontería. Le decía, ¿me disculpas? Y ella me decía, sí, pero no te perdono. Y esos eran ganchos en mi mente que yo decía, o sea, entonces, ¿qué es bueno, no? Mi familia nunca me enseñó a pedir perdón, ¿no? Mi familia nunca me enseñó a buscar el perdón. Y son cosas que yo hoy detecto, padrino, y digo, o sea, ¿cómo puedo encontrar todo esto a través de los daños que yo he tenido, que yo he ocasionado, que se me han ocasionado, ¿no? Porque nunca he encontrado así como que esa parte de vivir en total tranquilidad, en total plenitud, del sentir haber perdonado a alguien, ¿no? Yo con el hecho de mi padre, fue una cuestión donde pues hubo hasta coraje, ¿no? Porque ya en mí estaba la onda de no te aferraste a la vida, ¿no? No te aferraste a lo que deseabas, no te aferraste a lo que anhelabas, y hubo coraje, ¿no? Hubo ira, un poder superior de la misma manera, ¿no? Porque pues yo sentía que todo se me debía a mí y que yo no le debía nada a nadie, ¿no? Entonces yo voy por esa parte, padre, ¿no? De cómo pedir esa ayuda. Sí, o sea, la pregunta en cuestión es eso. O sea, habrá cosas que que no se puedan perdonar. Bueno, algo ahorita yo lo escuchaba aquí del compañero que nos decía que, bueno, ya lo que yo entendía es que cualquier cosa se puede perdonar, ¿no? Ajá, pero ahora yo lo veo desde otro sentido. Yo creo que hay cosas que tal vez cuesten mucho trabajo. Bueno, al menos yo no tengo la capacidad, ¿no? O bueno, ahorita voy a mencionar un tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo pequeño, ¿no? Entonces para mí sería muy difícil perdonar que alguien se pasara le hiciera daño a mi hijo. Eso sería muy complicado, bueno, sería muy difícil para mí perdonarlo, decirle, ok, sí, ya te perdoné, ya no hay ningún problema, podemos convivir juntos. Para mí eso sería muy complicado, ¿no? Pero ahorita lo comentaba el compañero, ¿no? Si cualquier cosa se puede perdonar, pero para mí eso yo creo que hablamos de mucha capacidad, ¿no? De mucha fortaleza, ¿no? Que a veces esto, pues, como lo comentaban ahorita, se va a dar a través de los años, ¿no? A través del pasar del tiempo y de ir trabajando dentro de la agrupación, a través de la psicología o de las cosas que se trabajan dentro de una clínica, pues a lo mejor sí va a haber un perdón, pero van a haber cosas que sí cuesten mucho trabajo. Bueno, al menos eso yo puedo visualizar o puedo entender acerca de ese tipo de situaciones, que a lo mejor sí se puede, pero se necesita de mucha capacidad para... ¿Mm? ¿Tú qué piensas, Cristóbal? Yo, padrino, fíjese, ahorita que menciona eso, yo creo que todo se puede perdonar, ¿no? En esa parte no podemos vivir con el resentimiento, pero aquí viene lo que viene el tema, ¿no? En lo que dice el libro de Raquel Levingston, del infierno del resentimiento a la magia del perdón. Ella menciona o narra una historia de una persona en donde dice, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿No? Cuando nosotros llegamos al cuarto paso, hicimos un inventario, nuestros padrinos nos hicieron ver cómo se despierta, se deforma y se descoyunta el instinto y se convierten en defectos, y ahora te hacen concientizar hacia las otras personas que también tienen defectos, que también cometieron errores y que son cadenas generacionales. Y que llegamos a cuarto y quinto paso, fue lo que me dijeron, a romper esas cadenas generacionales, que no hay culpables, pero sí tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, que a ellos tampoco les habían enseñado. Y entonces cuando empieza a entrar en esta parte, tienes que entrar en la comprensión. ¿Cómo vas a llegar al perdón? A través de la comprensión, a través de la empatía, a través decía una pregunta muy importante, Raquel Levingston, en ese libro, que decían, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Y si hubieras hecho lo mismo, entonces no hay nada que perdonar.
Entonces ahí es donde yo caí en el 20, porque no conocemos la historia de la otra persona. Un ejemplo, ¿no? Yo siempre viví odiando a mi madre, ¿no? En la parte de su abandono, porque no estuvo en la muerte de mi padre, porque no estuvo en los momentos más difíciles de mi vida, ¿no? Y entonces, o sea, dentro de esa parte, decía yo, ¿por qué nos abandonaste, no? Por tu culpa pasamos tantas cosas, ¿no? Y inclusive hasta a lo mejor cosas que no queríamos, ¿no? Pero sin embargo, después de que llego al programa, ¿verdad? Después de 1 o 2 años se da la oportunidad de platicar con ella, ¿no? Y ahora viene la otra, ¿no? Y me dice mamá, ¿tú ya escribiste tu cuarto y quinto paso? Ya llevas ciertas 24 horas dentro de AA. Yo también soy AA, yo viví mi experiencia hace 25 años y ahí te va mi historia, ¿no? Sí, tu abuela te dijo que yo los abandoné, pero no les dijo el por qué. Sí, y entonces ahí me doy cuenta que mi mamá se va a México, exactamente, y tuvo que trabajar, La pérdida de la familia, de los hijos. exacto, y entonces en el trabajo que ella se dedicó a la vida fácil, a la vida de mujer galante, entonces yo me empiezo a imaginar, pues ya era padrino, ya podía hacer cercos y todo eso, ¿no? Entonces iba haciéndole el cerco a mi mamá, y digo, chales, güey, o sea, yo me quejé con esto, pero mi jefa, o sea, todavía vivió más cosas. Y a pesar de todo lo que tuvo que hacer, porque su ilusión de ella era que tuviéramos un hogar, una casa, y una casa que mi abuela le vendió. O sea, entonces, y entonces ahí te vas dando cuenta de los problemas de la familia y dices, todo lo que tuvo que pasar, el cómo terminó mi madre en una banqueta, abrazado a una botella, donde un homosexual le pasó el mensaje, ¿no? Y esta importancia de pasar el mensaje, esta importancia de hablar, esta importancia de poner la confianza, porque ahí viene el otro tema, ¿no? En la cuestión de tener una persona con la cual podamos hablar todo este tipo de problemas, ¿no? El no aislarnos, el empezar a ventilar esta cuestión. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar la historia de mi madre, de cómo fue abusada, de cómo la dejaron ahí en la carretera de Chilpancingo y todo eso, digo, bueno, ciertas cosas porque está mi madre, ¿no? Por respeto a mi mamá. Y y entonces ahorita uno va viendo y cómo se va dando la historia y digo, chale, ¿no? O sea, eh, creo que las circunstancias que vivió mamá, pues te vas dando cuenta por qué es así, las decisiones que tomó y qué hubieras hecho tú en su lugar. Digo, yo hubiera hecho lo mismo. Ahora entiendo por qué fue así. Tuvo que ser necesario. Y todas estas pérdidas, al final de cuentas, como sea padrino, ¿no? Yo creo que no hay nada que perdonar. O sea, en esa parte. Y es donde yo llego a concientizar y me tengo que hacer responsable de mis propios actos, ¿no? Ya te caíste, ahora levántate, ¿no? O sea, como proyectos, ¿no? Proyecto de vida, ¿no? Sentido de vida. ¿Qué le dio sentido a mi vida? Trabajar con otro ser humano. Hay reparaciones que decían los padrinos, directas e indirectas, ¿no? Pero en la reparación de daños, en mi caso, fueron indirectas. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de otro ser humano. Ya no puedes pedir, restaurar o reparar en las personas que dañaste de tu inventario. ¿Cómo vas a reparar esos daños? A través de otro ser humano. El servicio. Y a mí ahí se me clavó la parte de la importancia de servir, de estar. Tan es así que eso es lo que me ha hecho estar y lo que le ha dado sentido a mi vida hasta el día de hoy. Sí, porque pues ahí está, o sea, en conclusión, todo se puede perdonar, por más difícil que sea, por más laborioso que sea. Sabemos que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, donde mucha gente, pues, hemos tenido muchas pérdidas, ¿verdad? Y que de alguna manera no es sencillo, ¿no? Yo escuchaba algo algún día en alguna junta de preparación, Emma, donde decían, ¿no? Probablemente puedes pasar un suceso difícil de tu vida, eh, donde te hayan arrancado a alguien de tu lado, ¿no? Alguien que no perdió la vida, cosas así, y quedas con un resentimiento profundo. A veces piensas que yo cómo lo voy a perdonar, decía Diego hace rato, ¿no? Y entonces en automático viene esa sed de venganza. Y entonces yo escuchaba algo, ¿no? O sea, tú podrás a lo mejor buscar la justicia por la ley, ¿no? Incluso que llegue pues a la cárcel cierta persona, una venganza, podrás desvivirlo, qué sé yo. Y a lo mejor lo puedes lograr. Claro. Y a lo mejor puedes tener una paz momentánea y decir, bueno, ya hay una justicia, ¿no? Y a lo mejor en la parte externa ya se hizo algo.
pero en lo interno, ¿quién lo arregla? Claro. Y esa es responsabilidad de uno. Así es. Y por más que llegue a alguien, uno sabe la verdad dentro de uno mismo. Claro. Entonces, por más que mientras llegue un psicólogo, un terapeuta, y no porque sea malo, pero si yo estoy cerrado a no perdonarme o a no perdonar, puta, dice, ahorita lo decía bien Trova, dicen que de los problemas que vienen a nuestra vida es enfrentarlos, entenderlos e integrarlos, Sí. porque van a ser parte de mi vida. Yo tengo que seguir caminando con todo y mis experiencias dolorosas, Así es. como una vivencia, ya no como una realidad, Así es. ¿no? Entonces, es volver a caminar en libertad de decidir, sigo con las amistades, aunque hay seres que me han traicionado, sigo con una relación de pareja, aunque se han ido de mi vida mis parejas, ¿no? Así es. Y tengo que seguir avanzando y tengo que seguir caminando. La vida sigue. La vida sigue con nosotros y sin nosotros, pero qué mejor poderlo entender desde un grado más de conciencia, ¿no? Y no quedarme ahí atorado y estancado por no preguntar, Ujú. por no saber, por no buscar la ayuda. Entiendo que no es fácil buscar la ayuda porque está el aislamiento, ¿no? Pero, o bueno, ahorita para eso son esto, para que podamos entender el proceso, ¿no? Y ver que hay posibilidad o oportunidad. Y dice, para terminar, Paino Cris, y puta, me encantó el tema, gracias compañeros por sus experiencias, fueron muy importantes. Puta, hasta se me alinearon cosas en mi cabeza, Estuvo padre. puto chido, pero dice por ahí unas palabras de Manuel Jung, ¿no? Yo, que no sabes qué tan fuerte eres hasta que las circunstancias te obligan a hacerlo. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que nuestra debilidad hoy es nuestra gran fortaleza. Así es. Entonces, me doy por bien servido, Paino Cris, en este podcast. Chido, chido a toda la banda que nos vio, a toda la banda que nos sigue. Ahorita vamos a mandar el link y todo, me están mandando un mensaje, ¿no? Ujú. De aquí del estado, de gente de Estados Unidos, nos está viendo a mi familia de Estados Unidos. Chido. Y gracias por verlo, ¿no? Hay que verlo sin un prejuicio, ¿no? Estos podcasts, con una mente abierta y con la posibilidad, la oportunidad de cambiar nuestros juicios, Sí. que a veces puede ser muy difícil, pero no imposible, ¿no? Claro. No, y yo creo que lo más importante también para que la gente lo entienda, que con un solo programa no llenamos este tema. Yo creo que tenemos que tocar 2, 3, Unos 15 temas. programas más. 2028. Sí, ¿no? Hablemos del perdón, porque además son cosas así muy, muy turbias, ¿no? Que de repente sé que es un tema muy incómodo porque, lo repito, hay gente que ahorita probablemente esté viviendo algunos hechos dolorosos, ¿no? De su vida, pero yo creo que estos programas están diseñados para sembrarte un poquito de esperanza y decirte que no todo está perdido. O sea, que por más cosas dolorosas que estés viviendo, por más odio que sientas, por más resentimiento que haya en tu vida, siempre hay una salida, ¿no? O sea, y para nosotros fue el llegar a un programa como estos, donde tampoco ha sido sencillo trabajarlo, que pienso que para mis compañeros tampoco. Claro. No ha sido sencillo porque de repente tienes que enfrentarte contigo mismo, tienes que enfrentarte a muchas situaciones de la vida, pero que hoy pues es parte del crecimiento, ¿no? A mí me gustaría terminar, ya nada más este programa. Regularmente siempre me gusta terminar lo que la banda les manda un mensaje, ¿no? A los demás, pero hoy me gustaría terminar este programa haciéndoles una pregunta a los invitados, ¿no? Y con esto ir cerrando, así en forma concreta, ¿no? Un análisis, más que una pregunta, es como un análisis, ¿no? De ubicarnos en nuestra realidad. Dice el quinto paso, ustedes hablaban mucho de literatura, sé que saben mucho, compañeros, ¿no? Hablaba del quinto paso y dice que uno de los frutos o de los primeros frutos del quinto paso es mayor realismo. Yo creo que hay ocasiones donde tenemos que cuestionarnos para caer en una realidad, la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y como modo de reflexión, ¿no? A los invitados, empezamos de allá para acá. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿a quién estarías pedirle perdón o perdonar? Si hoy fuera el último día de mi vida, creo que en esta cuestión sería a mí.
por el daño ocasionado a mí mismo. Hoy sé que siendo un adicto y estando en una enfermedad o en una adicción, también dañé a los demás. También dañé una familia, también dañé una sociedad por ciertas acciones, porque no supe conducirme en algún punto de mi vida, porque no supe qué hacer con mi vida. Y tomé decisiones egoístas que también hicieron daños hacia los demás. Ok. Primero buscaría mi perdón. Va. Diego, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿a quién necesitarías perdonar o pedirle perdón? Yo creo, concuerdo con lo mismo que mi compañero Giovanni. Yo creo que sería conmigo mismo, Pablo, ¿no? Que por las acciones que se hayan cometido, por un resentimiento hacia mí mismo, pues, ocasioné mucho daño al pasar de mi vida hacia la familia, pareja, hijos, etcétera. Y yo creo que la persona al quien yo tendría que pedirle perdón o perdonar sería a mí mismo y yo digo que de ahí parten muchas cosas o de ahí parte todo, ¿no? El que a lo mejor la misma familia me pueda perdonar o las demás personas me puedan perdonar e incluso, pues haya una buena reparación de daños. Yo creo que para mí sería lo primordial, pues perdonarme a mí mismo. Trova. Bueno, yo creo, coincido con mis compañeros en el perdón con lo mismo, pero yo creo que también en mi caso personal también es hacia la vida, ¿no? En esta parte, porque basado en las creencias, ¿no? Que uno pues va adoptando en el transcurso de la vida, pues sería eso, ¿no? O sea, porque de alguna manera lo escuchaba yo ahora en el cuarto congreso, ¿no? Esta es una fiesta espiritual, o sea, esta es una donde somos invitados y de alguna manera, lo decía Liran Roll, venimos a esta vida solamente un momento, ¿no? A ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo, ¿no? Y esas palabras de esa canción, pues es real, ¿no? Yo, después de todo lo que viví, digo, el perdón sería con uno mismo, está el trabajo con uno mismo, en cuestión de la autoestima, en la cuestión de empezar a querer a Enrique, ¿no? Empezar decimos nosotros el niño interior, ¿no? Hay un taller creo que inclusive de esa onda, ¿no? Entonces el empezar a rescatar esa parte es importante, ¿no? Empezar a amarme a mí mismo, empezar a ver esta parte de los cuidados, de hábitos, de higiene, de muchas cosas, ¿no? Y de cobrarle sentido a la vida, que las personas no son culpables, ¿no? En estas partes y que nada es tuyo, nada te pertenece. O sea, en esa cuestión, el libre albedrío de las personas pueden elegir estar y no estar. Si me preguntaran, en esta parte, Dios me permitió algo muy importante con mi madre, ¿no? A través de todo eso que se vivió. Y es de los frutos del programa, padrino, ¿no? El hecho de ir a la playa con ella, el hecho de estar en el Sisi con ella, con mis sobrinas, con mis hermanos, de volver a convivir con los que me quedan. Y entendí que solo se trata de disfrutar, porque el resentimiento no solamente es recordar cosas malas. Claro. Yo volví a resentirme, padrino, y Claro, en forma cosas positiva. positivas. Así es. Y volví a vivir mi infancia. Claro. Y me recordé lo que en su momento eran momentos malos, para mí esos fueron momentos buenos. Me volví a sentir en familia, volví a sentir ese niño. Y estaba llorando, padrino, de felicidad, de ver a mi madre, de ver a mis sobrinos, de ver a mis hermanas y de disfrutar, porque en mi mente yo veía a mis sobrinos y veía a Enrique de niño y veía esa felicidad. Y dije, no todo fue tan malo. Hay cosas buenas en la vida, pero siempre nos dedicamos a recordar más lo malo que lo bueno. Entonces, si recordamos cosas positivas, el sentimiento es positivo, y hoy estoy agradecido con Dios, con la vida, y pues trato, ¿no?, de echarle ganas en esa parte. Pues ahí está, ¿no? Cerramos bien, con una buena reflexión. una bonita reflexión, y yo creo que queda para todos, ¿no? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿quién tendría que perdonar o pedirle perdón, ¿no? Y pues ahí está, o sea, yo creo que es parte de la vida, de la realidad. Yo sé que pues, ahorita aquí los compañeros, ¿no? Nos introyectamos mucho a esa parte de conmigo mismo, ¿no?
pero siempre hay alguien, ¿no? O sea, con quien entablar, ¿no? El otro día veía un programa así rápidamente, videos, ¿no? Que la calle, ¿no? Si hoy fuera del último día de tu vida, ¿a quién le hablarías, ¿no? ¿Qué le expresarías, ¿no? Y yo siento que hay mucha gente, ¿no? En mi caso personal, o sea, yo no quiero romantizar esa parte de, pues conmigo mismo, ¿no? No, hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? Que hay que hablarle, ¿no? A una pareja, a mi padre, ¿no? A mi madre, decirle, ¿sabes qué? Porque el pedir perdón no solamente es una vez, el pedir perdón yo creo que es algo constante hasta que realmente se vuelva un sentimiento real, ¿no? Y genuino, y yo creo que es esa parte de, ¿sabes qué onda, jefa? Pues perdóname, ¿no? O sea, la neta, a pesar de todo, porque el hecho de haber llegado a doble A en mi caso no significa haber terminado de haber hecho daños, ¿no? Yo fui una persona que a pesar de haber dado de beber hice muchos daños después, todavía. Claro. Es la realidad. Claro. Yo no puedo romantizar esa parte de decir, ay, es nada más conmigo, no, no, o sea, y digo, no es por ir en contra de lo que ustedes dicen, no, respetable, pero en mi caso sí es todavía como bajarme a, güey, pues hay muchas cosas que sigo causando daño y que hay ocasiones donde sí hay que poner a tablas o ponerte a tablas en la vida, hermano. Claro. Yo pienso que el día de hoy, pues, este programa ha sido muy chido, muy padre, me ha dejado cosas, un buen sabor de boca. Para toda la banda, entendamos que el perdón es una, yo veo que es como un don otorgado por Dios, que todo lo tenemos, que lo tenemos que desarrollar, pero que el perdón es algo que no va a borrar el pasado siempre va a estar ahí. Pero va a engrandecer el futuro. Exacto, pero el futuro sí lo cambia. Claro. Si bien es cierto que el perdón no cambia el pasado, el futuro sí. Sí lo va a cambiar. Entonces, no borra lo que pasó, No. pero vas a dejar de vivir del pasado. Vas a dejar de vivir de él, ¿no? Hoy, si no sabes perdonar, aprende a perdonar. Y a veces es necesario preguntar cómo perdonar. El día que tú perdones a alguien, verás la magia. Porque estar en la magia, en el perdón, es vivir libre, vivir en paz. Es como cuando sales a la calle y no tienes deudas, ¿no? En verdad, güey. O sea, cuando te despiertas un día y dices, no mames, ayer pagué mi última deuda, ¿no? Yo siento que es un sentimiento similar el hecho de despertar y decir, güey, hoy no tengo que perdonar, ¿no? O sea, ni nada. O sea, hoy me siento bien, me siento feliz conmigo mismo y el resto de la vida. Vámonos, ¿No? La plenitud. Entonces, banda, chido, es algo, no siempre uno termina de aprender, de conocer cosas nuevas, diría el doctor Bob, estamos en el kindergarten espiritual, diario aprendemos algo nuevo, y bueno, pues hoy está aquí la banda, dentro de 8 días, si Dios nos permite, vamos a tener la compañía de un amigo, compañero de Naucalpan, psicólogo, padrino, terapeuta, no se lo pierdan. Del grupo Metatron. Ajá, del grupo Metatron. No se lo pierdan, banda. Va a estar bueno, vamos a platicar, nos vamos a meter a buenos temas, ¿verdad? Nada más un dato por ahí, toda la banda que nos veía en Facebook, suscríbanse a la página para poder ver el contenido de estos videos. Suscríbanse, ¿no? 5 o 10 pesitos al mes, ¿no? Que eso lo necesitamos para seguir llevando esto a cabo. Se necesitan mucho material, muchas cosas detrás de esto. Entonces, a toda la banda, ¿no? Que se suscriban ahí en el TikTok, denle tap a la pantalla, mándenos un regalito, un obsequio. No es mucho, banda, ¿no? Nosotros nos esforzamos por llevar a ustedes. Y pues nada más, ¿no? Compartan, denles like, reaccionen a los videos. Y pues nada más. Emma, gracias. Un placer, mi ¿No? Sabes que eres mi amigo, te quiero mucho. Igual a la banda. Un abrazo. Compas, donde quiera que estén, pasen un gran día. Feliz 24 horas y nos vemos el día martes. Disfruta la vida. Disfruta la vida. Saludos, banda. Gracias a todos.